Barrios. Muy buenas noches a todos los que quieran estar en este nuevo canal de aquí en Twitch, pero siempre llevo ya un tiempo publicando todos los de Tú a Tú con Daniel Barrios en el YouTube. Decir de antemano que para mí es un gustazo tener aquí a un compañero investigador de campo, como le considero, además de experto en las ondas, en la radio. Y quería darte las buenas noches antes de empezar a hablar un poquito. ¿Qué tal, José Luis? Buenas noches, José Luis Montes. Hola, buenas noches, Daniel. Aquí estamos, aquí al lado de la copita, con el frío que hace y esperando que se haga una buena velada para todos los oyentes. Por supuesto. Yo, por mi parte, reconocer que estuve en las rutas del misterio en Jerez de la Frontera, donde resides, y sí, contigo y con Adrián Martínez, y la verdad es que sois compañeros del grupo de investigación, bueno, del programa radiofónico El Lado Oculto, sí. Y además del Lado Oculto, pues os dedicáis también, lo tenéis en iVoox, en YouTube, en todo lo que queráis, en las plataformas, El Lado Oculto, y además de eso también os habéis animado a hacer estas rutas tan interesantes. Cuéntanos un poquillo, si te parece, sobre ello. Bueno, pues esto es una idea de que partió de Adrián, que como sabéis ustedes que aquí en Jerez pues no había nada de esto, y la verdad que las rutas de aquí de Jerez era una cosa que no se conocía, ¿no? Entonces para todos, digamos, los jerezanos y todas las pedanías de al lado, pues la verdad que resultó una cosa fascinante, ¿no? Porque el público lo aceptó con mucho ánimo, y la verdad que todas las rutas estuvimos pletóricos hasta que tuvimos otra vez que dejarla por el tema de la pandemia. Claro está. Sí. Pero vamos, que Jerez tiene muchos enclaves misteriosos, como tú sabes, como tú estuviste en esa ruta. Y la verdad que tanto Adrián como yo, estamos muy orgullosos, porque la verdad que es que esta ruta, aparte de enseñarle a todo, digamos, todo el público lo que hay aquí en Jerez, lo que te aportan digamos, estos temas que parece que la gente no le gusta decirlo, porque son, como tú sabes, que el tema del misterio, pues algunos lo dan por decir que somos como si fuéramos paranoicos, ¿no? Que eso no estamos en este mundo. Pero cuando estamos en esta ruta, sí nos damos cuenta de que hay muchas personas que le pasan cada cosa que tú ni te las esperas. Que tú dices, oye, pues no somos nosotros los únicos que estamos en este mundo. Que hay muchas personas que están de incógnito, que no se atreven a demostrar esas experiencias vividas, ¿no? Y la verdad que para nosotros es un orgullo, Dani, de verdad. Por supuesto, no, yo por la parte que me toca, he de decir que, perdón, yo soy madrileño de toda la vida, nacido en Madrid, y aunque resido en Toledo en la actualidad, y decidí ir con mi familia este verano pasado a Jerez de la Frontera para estar por toda la zona de Cádiz, y sabía, cuando pocas semanas antes me vino a la luz, digo, jolín, voy a Jerez de la Frontera y allí tengo a los amigos de Estudio Oculto, y digo, me cago en la leche, si es que ya que sé que tienen lo de las rutas, vamos a conocernos en persona, aunque ya nos conocíamos de antes. Pues sí. Y la verdad es que me gustó mucho, porque ya no es solamente hablar de parapsicobiofísica, como siempre digo y diré en honor a la verdad, término acuñado por don Germán de Algomós y Valdés, parapsicobiofísica, ya no es solamente parapsicología. A mitad de camino, desde la plaza donde nos hallábamos, dito el nombre, porque yo no me acuerdo ya, la verdad. Sí, el mercado. Digamos la plaza San Mateo, el mercado de Abasto. Pues desde el mercado de Abastos luego visitamos X enclaves muy interesantes, incluyendo iglesia, etc.
y luego a mitad de camino, en bajada ya, dirección a la ¿Catedral? A la catedral, me gustó porque hicisteis un parón ahí, en un escampadito, y un escampadito, pero en pleno centro, quiero decir, y me gustó mucho porque pusisteis unos registros parafónicos, los cuales creo recordar que me dijisteis que ya habíais puesto de distintas personas bastante reseñables, y ese día creo recordar que fue de don Pedro Amorós, un máximo referente para mí en España, y la verdad es que me gustó muchísimo el obtener esos registros, contando la historia allí misma, en esa explanadita, las cosas que sucedieron, y luego ya nos llevasteis a la catedral y un espectáculo de fachada, porque no pudimos entrar, era de noche y ya tarde, pero la verdad es que en general a lo que quiero llegar con el inicio del comentario es que no es todo para psicología, para psicobiofísica. Si hablamos de misterio, del oculto, del más allá, me gustaría añadir que también habláis de todo tipo, habláis de guerra civil, habláis de hace 3-4 siglos atrás, de monumentos en los cuales apuesto que ya no solamente un simple ignorante que va desde Madrid hasta Jerez y le gusta la historia, le apasiona y aprende más gracias a vosotros, sino que yo creo y apuesto a que los mismos vecinos tuyos desconocían mucha parte de historia de los sitios, los rincones que nos enseñasteis. Pues la verdad que sí, y además te añadiré otra cosa, que cuando nosotros estamos allí en la plaza de San Mateo, donde, digamos, arrancamos estas rutas misteriosas, pues siempre nosotros vamos allí, hay un bar chiquitito que está en la esquina y nos tomamos siempre, nos tomamos un cafelito, y te puedo decir, garantizado, y además Adri lo puede corroborar, que nos acercan estas personas mayores y nos dicen, bueno, yo tengo historias, pero historias que han sucedido aquí en esta plaza, aparte de las que nosotros llevamos, te pueden decir, dice, mira, en aquella casa sucedió esto, en la otra pasó aquello, en lo otro, y es que eso es un sinfín. Es que la gente no nos damos cuenta, pero que nos aportan esa savia que eso tiene esa cultura, ¿me entiendes? De esos años ancestros de esa cultura tan oculta que había antiguamente, y que la verdad que es que nos enriquece mucho. Porque como decimos nosotros, dice, es que de aquí podemos sacar hasta un libro de todas las cosas que nos dicen, ¿me entiendes? Esto es increíble. Y cuando ya ponemos la parafonía, ya que la gente ya alucina, Daniel, de verdad, que es que ya la gente cuando ya escuchan estas, digamos, radiofonía, digamos que es que ya flipan en colores, porque no se lo esperan. Y la verdad que mucho viene ya de oída, como diciendo, oye, mira, vamos a ir a la ruta, pero que en la ruta ponen psicofonía, y una psicofonía, pero misteriosa. Y mira que el Adri siempre trata de no darle esa importancia a la psicofonía, sino que lo hace como, digamos, como una especie de decir entre lo que estamos aquí y lo que están allá, o más allá. Entonces, les queremos dar otra simbología, para que la gente vea de que algo hay, ¿no? Después de este mundo terrenal, ¿no? Sí, y es lo que la gente se ponen a pensar. Claro, eso es lo que quería llegar. Yo personalmente, como sí me considero experimentador de campo, como quería presentarte, yo me considero tal cual, pues claro, escuchas el registro parafónico, que te reconozco la parafonía, la psicofonía que pusisteis, por supuesto, y más don Pedro Amorós, que le he escuchado en muchas ocasiones y he tenido el placer de estar con él ya en Alicante unas cuantas veces, en Alfaz del Pi, en los simposios de la SEI, en el cual soy miembro, socio de la SEI, Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas. Y lo que más me gusta es de que estoy de acuerdo. Yo reconozco ese registro, no estáis inventando nada y os honra el presentar la parafonía y que no os la apropiéis vosotros. Para mí eso es un símbolo de humildad, de honradez y decir, esta es y es del investigador. En este caso, sea de quien fuere. Pero me gusta porque te quedas con esa espina de que creo, es mi modo de pensar, de que la persona que la escuche
diga, bueno, venimos a conocer historia, conozcamos o no conozcamos de antemano Jerez, no era mi caso, pero si yo desconociese el mundillo de la parafonía, de la psicofonía, de la parapsicología, hasta se me quedó corto, fíjate lo que te voy a decir, pero claro, porque hablo por mí. Perdón. Escuché el registro y dije, jolín, qué clara es. Y bien trabajada por un buen investigador, por supuesto. Sí, de Pedro Amorós, por supuesto. Pero yo me hubiese quedado ahí una horita más tranquilamente, aunque iba a decir copos de nieve que cayese, pero vamos, allí en tu zona, la suerte que tenéis, poquita va a caer. Hombre, nosotros queremos meter, digamos, la historia, ¿no? Y después, detrás de la historia, siempre metemos la leyenda. Y claro, el Adri sabe muy bien enlazar, digamos, lo que es la leyenda, la historia, y ya le mete esa picaresca de entre el más allá y aquí, donde estamos nosotros, y mete esa psicofonía y ya la gente alucina. De verdad que es como yo digo, es que es lo que me llama a mí la atención, de que siempre nos ponen de que tú que estás en el lado oculto, ¿eso qué? De cosas de fantasma, ¿no? De espíritu y de... No. Nosotros tratamos, digamos, la historia, lo que es la historia y las leyendas que hay en el pueblo jerezano, que es lo que le gusta a la gente saber. ¿Me entiendes? Sí. Porque cuando van a hacer el Rincón Malillo con esa leyenda, ¿me entiendes? La gente flipa en colores, porque es que están viviendo, es como yo digo, estamos en casa y no sabemos lo que tenemos dentro, hasta que no lo descubrimos. ¿Me entiendes lo que pasa? Sí, es verdad, y es que eso es lo que hace, digamos, la chispa que tiene esto, de que estamos aquí en Jerez, viene gente de Jerez y dice, oye, pues yo he estado, como yo siempre voy, verá, porque la ruta la hacemos entre el Adri y yo siempre me quedo atrás por si hay algún accidente o pasa cualquier cosa, y la gente mucho me dice, oye, ¿tú te puedes creer que yo estoy de Jerez y nunca he pasado por esta calle y nunca he visto esto y nunca he visto lo otro? Es que la gente ya estamos acostumbrados a estar en las casas que no nos gusta movernos, y cuando salimos, digamos, digamos, el casco antiguo de Jerez, es cuando se dan la gente, digamos, de las cosas bonitas que entierra Jerez, ¿no? Es verdad. Y es que eso nos pasa a todos. El desconocimiento que tenemos es que es así. Es que es así. Cada uno en su población, en su ciudad, yo creo que le pasa lo mismo, que si hiciese algún tipo de ruta con personas como vosotros, que estáis bien informados, yo creo que pasa lo que pasa, que es tan sencillo como que conoces la zona, conoces el nombre de la calle, pero no te hallas en que ese sitio, ese enclave, ha pasado la historia que se ha vivido tiempo atrás, siglos atrás. En algunos casos es leyendas urbanas, pero os honra que lo decís en alto, pero me gustó porque la mayoría en realidad eran todo leyendas que están escritas en Hombre, empezamos allí en San Mateo con la mano negra, ¿no? O sea, que esto es un hecho, digamos, casi histórico, y de ahí donde arranca el Adri diciendo todos los enclaves que han sucedido en esa plaza de San Mateo, ¿me entiendes? Donde ha habido muchos ajusticiados, y donde, digamos, tiene mucho mérito esa plaza, porque tiene el Palacio Riquelme, también tiene el palacio de este hombre del Pantera de Jerez, que es también otro hospital muy antiguo, y en fin, es un sitio muy enclave, que digamos que era, digamos, como si fuera el centro de Jerez, digamos, en los años 1600 o 1700, ¿no? O sea, que por allí se movía todo lo que era el tema de trata de vender, de comercio y demás. Entonces es un sitio muy enclave donde siempre, como yo digo, ahí empezamos la primera ruta, y la verdad que toda la semana siempre teníamos el cupo lleno, ¿no? Y eso nos orgullece mucho a nosotros, vamos. Sí, yo... Y esperemos que se vaya un poquito la pandemia y volvamos otra vez a repetir la ruta. Por supuesto. Yo doy fe de que estaba hasta la bandera los que fuimos un grupo elevado, la verdad, todos con mascarilla, respetando la distancia, por supuesto, sí. Pero lo montasteis muy bien. Cuando quedamos, que justamente estábamos tomando ahí algo en ese bar que dices que hace esquina, me estoy acordando ahora. Y ¿verdad? Vinisteis tú y Adrián, que nos invitó a lo que estábamos tomando los refrescos. Adrián, un abrazo desde aquí. Ya le pillaré en otro de tú a tú cuando quiera. Y píllalo. Sí, hombre, sí. Hoy ha surgido porque ha surgido contigo y ya está. Igual que pues ya está.
cuando llegue el momento. Y nos invitasteis ahí al refresco, que fue un detallazo por vuestra parte, y como tú bien dices, en esa guía, muy bien explicando las cosas, la verdad, me gustó como no es simplemente esto radio, fachada y ya está, sino que en persona también se defiende muy bien. Lo muestra muy bien, lo explica, y luego contigo, que ibas atrás del grupo, es verdad, como tú dices, y yo que me ocupé con mi esposa de ir detrás del grupo para ir charlando contigo en bajini, para no molestar, claro, pero íbamos conociéndonos un poquito e informándonos también. Muy bien, me gustó. Sí. ¿Cuánto tiempo lleváis en lo de la radio, en el lado oculto? Pues te puedo decir que ya van para 6 años. Fíjate. 6 años que empezó, Adrián empezó en este mundo solo, digámoslo, sí, solo. Y a continuación se unió con Pepe Rodríguez Molina, el técnico de sonido de Onda Jerez. Y ya a continuación, pues, el Adri me propuso, dice, mira, vamos, ¿por qué no vienes al programa y cuenta lo de la experiencia tuya del viaje astral que yo tenía? Entonces, a partir de ahí, ya el Adri me fue diciendo, oye, pues vente por aquí, y ya yo vamos comentando, vamos haciendo cositas, y de ahí iniciamos esta aventura. Ya más para adelante se fueron agregando más, digamos, colaboradores, y la verdad que pues van a ser pues 6 años que llevamos ya en la brecha. Qué bueno. Y ahora Ladri, pues, bueno, yo no quiero hablar mucho de Ladri, pero bueno, ya Ladri, cuando tú lo entrevistes te lo contarás. Está ahora también haciendo como un programa como más o menos tuyo. No sé si habrá escuchado. La noche infinita. Vamos a hacer propaganda. La cara oculta es lo que estaba yo abriendo el vídeo, porque me lo pasan privado él por WhatsApp y lo estaba viendo aquí. Conoceréis el caso Conil, ocurrió... Pero sí, ese es el título que tú estás diciendo, que estás mencionando. Sí, la noche infinita. La noche, el lado oculto o no, tengo la cara oculta aquí. La cara oculta infinita, ¿no? Eso es. Pero vamos, de todas maneras no me voy a quedar con la espina, porque en el iVoox, en el audio podcast de iVoox también me pasó el enlace y estoy suscrito, así que parece que estamos aquí en propaganda, que lo es también, no vamos a engañarnos aquí, pero jolín, es que merece la pena, porque es que esto no es simplemente, como yo digo, y creo que me has escuchado en alguna ocasión decir que para mí, y hablamos en persona, acuérdate cuando se fueron ya todo ese grupo tan elevado que fue a veros, nos quedamos ahí media horita charlando, echando unos cigarros, y que para mí no es fachada, porque hay mucha gente que para mí es solamente fachada, que hablan muy bien, con mucho tecnicismo, tal, pero no sé, yo considero que en el mundillo del misterio está muy bien el conocimiento, avanzar, educarse mejor con la parapsicobiofísica, yo creo, pero aunque hablemos más sencillo, vamos a decir tú y yo, me incluyo primero, lo importante para mí es cómo me transmite la persona, si me está diciendo la verdad o está queriendo agrandarla, para que guste al público que lo está escuchando o viendo. Y a mí desde el primer momento me gustó vuestro programa, os vi muy sencillos, muy honrados, muy seguros de lo que estáis presentando, y luego ya en persona, pues hoy que eres tú el invitado, para dejar a Adrián a un lado, me gustó lo que vamos a hablar de ese viaje astral que ya han mencionado, pero me gustó muchísimo de la manera que me los pusiste, y hablando del cómputo general del misterio, que te veo un tío honrado, José Luis, que te veo que no buscas la fama, como dicen. No, la verdad que no. Mira, yo te puedo decir que yo los 5 o 6 años que llevo con Adrián, siempre he ido de colaborador, y jamás, bueno, por lo menos mi forma de ser, de tener el protagonismo, ni mucho menos, sino al contrario, lo que nosotros pretendemos siempre en este programa es transmitir, ser, digamos, voces para que la gente escuche estos misterios, estos casos que han pasado, que es verdad, que es realidad, y nada más, y de eso se trata. Yo, como te dije en aquella charla que tuvimos, que cuando te cuente una persona lo que le ha pasado en primera persona, lo nota, lo palpa, lo vive.
Eso es. Porque tú ya no lo transmites igual, pero cuando te lo cuentan a ti personalmente y te dice, oye, que a mí me ha pasado esto y esto y esto, y tú le estás viendo a la persona a la cara, tú dices, este hombre no me puede estar a mí mintiendo ni diciéndome, oye, pues esto no es verdad. Es como lo del lado curto, lo de la experiencia que tengo yo del viaje astral. Mira, yo te lo puedo contar de una manera o de otra, pero siempre te voy a contar lo mismo. Porque es que eso es lo que ha vivido uno. Eso es. Sí. ¿Me entiendes, no? ¿Y cómo lo cuenta? Que se ve si está expresándolo de tal manera para agrandarlo o lo que está contando es que lo está viviendo de verdad. Mira, yo ahí siempre me gusta incluir, si te parece bien este ejemplo, perdón, es, por ejemplo, al gran don Juan José Benítez, que, por cierto, esta semana pasada falleció su esposa, su querida esposa Blanca, así que mi máximo pésame, descanse en paz, Blanca, de verdad, es una gran pérdida para todos y especialmente para don Juan José. Y la verdad es que estoy de acuerdo con el señor JJ Benítez. Él, su forma de trabajar, yo tengo más de una treintena de libros de Juan José y él siempre dice lo mismo, la nevera, dejar las entrevistas en la nevera. O sea, me explico, yo te hago una charla, porque yo no me considero una persona que entreviste, es una conversación entre amigos, pero hoy estamos hablando en persona, ojalá se pudiese, y me cuentas un caso como el que vas a hablar hoy. Sí. Pasan 5 años, pasan 10 años, lo que fuere, y luego cuando vuelvo a quedar contigo o te llamo telefónicamente y te tiro la caña y te lo pregunto, oye, ¿cómo fue el suceso este del viaje astral tal? Ya depende de cómo lo cuentes, pero aunque lo cuentes de una manera un poco distinta o que parezca un poco pareja, mejor dicho, si la base es firme, le damos a ese testimonio como real, como verídico. Pero como ya detalles que te parecían muy importantes antiguamente, ahora ya ni te acuerdas de ellos o los cuentas, pero de otro modo, ahí ya se ve de la manera que el testigo te lo ha contado, si estaba escondiendo algo o lo que fuere. Y estoy totalmente de acuerdo con Juan José Benítez en ese sentido. Sí. Mira, perdóname, La Noche Infinita se llama. La Noche Infinita. Es que como el podcast es nuevo, pues tampoco me lo sé muy bien de memoria. Lógico. La Noche Infinita. Lógico. Adrián Martínez, La Noche Infinita, tanto disponible en iVoox como en Spotify. O sea, ahí que me debe ya otro refresco cuando vaya a y media botellita de vino. Bueno, eso la traes tú. Pues bueno, mira, te comento, lo del viaje astral mío... Espera, que va volando. No cuentes lo del viaje astral todavía. Vale. No hay prisa. Quiero preguntarte una base, si no te importa. Me gustaría saber, como siempre suelo preguntar a todos los invitados. Vale, hemos dicho lo de la radio, 6 años. Sí. Habréis salido a experimentar, a lo que fuere. Tendréis tablas para contar, tenéis, mejor dicho, tablas para contar todo lo que contáis, además de todo lo que estudiáis para contar en vuestro programa radiofónico, pero José Luis Montes hoy es el invitado. ¿Por qué motivo te adentraste en este mundillo tan apasionante como es el misterio? Bueno, si te digo la verdad, yo siempre he tenido esa curiosidad por saber cosas del más allá y de, digamos, ufológicamente te puedo decir que me creo más los casos antiguos que han sucedido, que no había tanta tecnología ni había tanta historia como ahora, que los de ahora, porque ahora te meten muchas zorradas y te meten muchas cosas que pueden ser verdad o no pueden ser verdad. Entonces, a mí ese misterio siempre me ha llamado mucho la atención. Te digo la verdad, el que más me motivó fue Adrián, que fue el que me dio la oportunidad de ir al programa, porque yo, como te digo, yo no soy locutor ni sé llevar un programa, entonces de mí no iba a salir esa idea de yo hacer un podcast, ni mucho menos. Entonces él me ofreció la oportunidad de colaborar en tu programa, y la verdad es que a poco a poco te va enriqueciendo y te va gustando cada vez más, ¿no? Porque ve que es una faceta muy amplia, porque hay tantas cosas que contar y tantas cosas que explicar,
que nunca te falta temas para poder hablar, ¿no? Ni dialogar. Y ese Eso fue, es. digamos, el comienzo mío que yo tuve con Adrián, ¿no? No No fue otro, solamente, sino... no solamente para psicología, es ufología, es tal, es que el misterio, lo oculto, el más allá, abarca muchas ramas. Y ahí O están sea, la ufología y la parapsicología también, claro. hombre, por supuesto, mira, yo me quedo con un caso, digamos, que tuvimos en la ruta. Este hombre tendría, no te puedo decir, Daniel, que este hombre tenía unos 80 años. Ajá. 80 años. Y ese hombre había estado 26 o 27 años de conserje en un colegio de Jerez de la Frontera. No voy a decir el nombre porque todavía ese colegio está activo. Ajá. Y ese hombre estuvo 26 años en ese colegio y lo que nos contó a nosotros, de verdad que yo tenía ya los pelos de las manos, la tenía ya como escarpia de las cosas que decía. Y dice el hombre, dice, mira, si es verdad que no hay el más allá, si es verdad que no hay espíritu, que vengan y me lo digan a mí. Qué bueno. Ese hombre había vivido 26 años sin poder dormir con su familia, porque antiguamente los conserjes vivían dentro de los colegios. Tenía sus casas y tenía allí sus habitaciones con sus hijos. Y él tenía su mujer y 4 hijos. Ese hombre nos contó a nosotros, bueno, nos contó una pincelada, porque ese hombre es para escribir un libro. Bueno, pues si tuviera ese hombre contándome uno de los pequeños casos que le sucedió, y resulta, y te lo voy a contar porque es digno de escuchar. Por supuesto. Ese hombre, había allí en el colegio, había una clase que era para niños que eran un poquito dementes, que no estaban bien, digamos. Entonces, en aquel tiempo, te estoy hablando de los años 60, porque ese colegio, allí en ese colegio hubo, digamos que hubo asesinato, pero por el franquismo. Hoy tú me entiendes, allí había muchas señales hasta que él no lo explicó. Y si ustedes se fijan, y la fachada del colegio todavía se ven, digamos, los impactos de las balas. Entonces, este hombre nos contó una historia que la voy a contar porque es muy, digamos, muy conmovedora. En ese colegio había, digamos, un niño que hacía mucho con él y él le tenía mucho aprecio a ese chiquillo porque siempre se le arrimaba y se ponía a hablar con él, y se ponía a jugar. Total, que le tenía mucho aprecio. Y entonces él dice que claro, que allí los niños, pues en aquella época estaban muy necesitados. Iban con ropa de los hermanos, que eran más grandes, otras eran más chicas, o sea, muy malamente. Dice que en el recreo buscaban, en las papeleras buscaban los restos de los bocadillos de los demás niños, y la verdad que él tenía un afecto a este chiquillo enorme. Pues bien, hasta que un día, era un domingo, y enfrente del colegio hay una iglesia, y en la fachada de la iglesia te encuentra este chiquillo, pero muy bien vestido, muy bien arregladito. Dice, hombre, hola, me alegro de verte. Y el chiquillo dice que empezó a sonreírle. Se va para el colegio y tú sabes que los periódicos antiguos de hoja, porque hoy es casi todo digital, pues siempre las personas mayores siempre empiezan a leer el periódico por las esquelas. Y entonces cuando empezó a leer la esquela, vio el nombre del niño. Qué bueno. Y dice, ese hombre, bueno, yo te lo estoy contando como te digo, yo te lo estoy contando de segunda. Pero es que ese hombre me lo estaba contando con lágrimas en los ojos, llorando morecido, con su hija y su hijo al lado. Eso es, eso es. Es que estaba el hombre esmorecido. Dice, bueno, y la cosa es que yo no podía decírselo a nadie, Daniel, porque a mí nadie me iba a creer, ni nadie me iba a escuchar. Yo cuando pude dormir fue cuando me cambiaron de colegio. Fíjate. Dice, como eso, de ahí para arriba, todo lo que tú quieras contar. Ese hombre, y bueno, la cosa es una cosa, que no es solamente él, sino que él y su familia. O sea, es que dice mucha gente, bueno, hay personas que son sensitivas y percibe los espíritus, y percibe las almas, y percibe la gente, y percibe... No, es que ahí eran todos. Fíjate. Ahí su familia, todos sentían y veían lo mismo.
interactuaban con él entonces. Pues bueno, con todos Totalmente. los que se movían, con todos los que se movían por allí, ojo, que allí había muchas cosas dentro, ¿eh? Y nos dijo que en el sótano había como los ganchos estos para colgar las carnes, Sí, los sí, animales y demás. sí. Y allí se hacían cosas con las personas de maltrato, de todo. Y, o sea, que era un colegio, Y digamos, ese niño interactuó entonces con este señor. por supuesto, Habló, quiero decir. fue decirle, a despedirse concretamente de él, porque le Dedujo, le tenía mucho dijo el aprecio. nombre, le dijo el nombre entonces y apellido para poder reconocerlo, ¿no? A posteriori. Hombre, claro que no lo dijo, claro. Me refiero que os lo dijo, pero que él con esa entidad Sí. supo el nombre porque se lo dijo la entidad o cómo llegó a saberlo. Bueno, él no es que viera, que él vio al niño tal como eras. Y lo vio enfrente digamos, de la iglesia. O sea, que él iba andando y se fijó en la iglesia de enfrente y vio al chiquillo. Sí, 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 Y sí. él, vamos, que él lo vio como si fuera una persona normal. Y le dijo, adiós. Y entonces el chiquillo se empezó a reírse y le dijo adiós con la mano. Fíjate. Entonces él se fue para el colegio. Vamos, todo eso llorando merecido. Yo no sé si yo soy andaluz y muy exagerado, pero que te lo estoy contando tal como No, lo no, contado, tal como me lo contó el hombre. Si yo quiero datos, por eso, que ni exagerado ni nada. Tú cuentas, sigue. No, tal como me lo contó el hombre. Dice, yo cuando fui al colegio empecé a mirar el periódico y empecé por las esquelas. Siempre empiezan las personas mayores. Y vi el nombre de ese. Y cuando se lo dijo a su mujer, dice, mira, si yo he visto ahora mismo al chiquillo ahí en la pared. Fíjate, qué bueno. Mira, me gustaría añadir para todo aquel, porque yo siempre, no es que ponga aquí el libro de respuestas del más allá para publicidad y ya está, no, es porque para mí siempre digo y diré que es una protección, José Luis. Para mí me hace recordar cosas que tengo escritas en este libro, vivencias en primera persona y también pues cosas que humildemente tenemos, creo que a día de hoy un poquito de conocimiento, humildemente reitero, y lo que es los inicios de la parapsicología, Friedrich Jürgenson, Don Sinesio Darnell, Germán Gómez y Valdés, etc., un grandísimo etcétera. Además de las experiencias vividas en primera persona y las investigaciones. Pero esto me recuerda que creo que es interesante reseñar, José Luis, de que estamos hablando de un caso de una fantasmogénesis auténtica. ¿Por qué motivo? Porque ese adiós, ese tal, que sonría al niño y que le mire a este señor, a ese niño de antaño, es una interactuación clarísima y por eso se considera una fantasmogénesis, José Luis. ¿Por qué? Porque si fuese que tú ves una entidad pasar o una cosa que sea época de espacio-tiempo que pase o una sombra o lo que fuere, lo determinaríamos los experimentadores como una espectrogénesis. Pero este caso no, este caso es que vio claramente a vamos a decirlo literal, a un fantasma, una fantasmogénesis, a causa de que el fenómeno que vivió fue que lo vio mientras que esa entidad, esa energía, ya estaba en una esquela. O sea, me parece un caso muy, muy, muy interesante, de verdad, muy interesante. Y luego ya encima, llore o no llore, lo que te transmite a mí, te transmite a ti estando allí en persona, in situ, y lo que me transmite a mí, me transmitiría si hubiese tenido la suerte de estar ahí, en los ojos, José Luis, los ojos, la forma, por eso digo llore o no llore, la forma que te está contando una persona que lo ha vivido en plata, en primera persona, eso creo que es derivado a de la forma que lo dices tú, que también te emociona, claro está. Bueno, bastante. Mira, digamos, el programa que hicimos nosotros en directo con público, te puedo decir que yo conté este caso y yo tenía casi las lágrimas saltadas porque yo mismo al contarlo me emocioné porque te digo que es un caso, digamos, espectacular, porque yo cuando este hombre me lo contó, bueno, es que yo no me creía que el final iba a ser así. Porque yo creí que me iba a contar, yo qué sé, me iba a contar pena, me iba a contar penumbria que había pasado ese chiquillo, pero no. Lo que me contó fue de que ese chiquillo se despidió de él, así tal cual. Sí.
Y no estamos adentrándonos a seres queridos, seres familiares, cuando desencarnan, esos casos que hay. Tú sabes a día de hoy el proyecto que tengo entre manos, y que en este caso es un niño que se despide y hay una esquela, pero también si empezamos a hablar de casos que han tenido familias que han tenido esa experiencia extracorpórea, sueños premonitorios, etc., etc., pero también dentro de ese sueño, ver a un ser querido, decir que vengo a despedirme de ti, y posteriormente por la mañana dicen que ha muerto en la madrugada ese tío, ese primo, ese abuelo. Esto no son habladurías, estoy hablando de casos contados en primera persona. Es que es apasionante. Para mí son regalos que nos dan de allí, del otro lado. Y te lo estoy súper definiendo, resumiendo, a mi modo de ver. Mira, te puedo decir que tengo un amigo de toda la vida, que esta persona le han sucedido cosas, vamos, que hasta no me acuerdo ahora del nombre, el del cuarto milenio, como es no me sale ahora el nombre. Bueno, pues este hombre lo entrevistamos nosotros. A ver, no sé si estamos hablando del mismo, han pasado tantos. Es que no me sale el nombre ahora. Pero te digo uno que es el primero que me viene a la mente, el prologuista de mi libro, don Santiago Vázquez. No. Pues ya no te voy a decir más, pero porque me ha venido a la mente este señor. Bueno, pues este muchacho lo llevamos nosotros al programa, Manuel Ibáñez se llama. Porque las cosas que este hombre ha vivido, yo te digo mi verdad, él lo cuenta con mucha naturalidad, él no le da importancia ninguna, que otro se pondría las manos en la cabeza de las cosas que le han sucedido. O se tiran 8 horas para contar una cosa básica de un caso, pero lo alargan y lo alargan y lo alargan. Sí, no, pero verás tú, no es porque lo alarguen ni nada de esto, Dani, sino que te quiero decir que lo que él le ha pasado, yo siempre le he preguntado, digo, pero vamos a ver, Manuel, tú no sentías miedo, tú no sentías... No, yo no siento nada. O sea, él me ha contado, vamos, y su mujer lo vio. Una noche estaban acostados y como las sábanas se le estaban, digamos, desenrollando para los pies. Como se sentaban al lado suya. O sea, este muchacho es que le ha pasado... Bueno, y como él dice, yo verás tú, que a mí no me gusta el misterio, yo no quiero saber nada de misterio ni nada, pero le ha pasado. Entonces, exactamente. Yo te puedo contar de que de visitante de Arcoba también lo vio él y su hija. O sea, que no solamente él, sino... Explícate un poquito. Pues mira, te voy a situar. Sobre los años 82. Era una casa antigua y dice que una noche pues estaba él acostado y ahora dice que su niña, una niña de 2 o 3 añitos, empezó a decir, mirando sobre la puerta de su habitación, de su dormitorio, empezó a decir, un tío. Y claro, él se despertó y vio como una persona como de cerca de 2 metros y medio, sí, con una túnica blanca, ¿me entiendes? Sí. Y estaba en la puerta de la habitación. Y él cogió y se levantó y se fue corriendo para él y ya esa sombra se desvaneció. Y eso lo vio él y su niña. Pues desde ahí, a partir de ahí, a raíz de ahí, ya ha tenido episodios, yo que sé, no te puedo contar, de cosas que le han pasado a este hombre, increíble. Es que hay visitantes de dormitorio, hay esa clásica entidad, digo clásica porque lo ha contado mucha gente, me lo han contado a mí en primera persona mucha gente, que es la entidad del hombre de la capucha, el hombre de la capucha. Y con el arquetipo ese que tiene. Y con sombrero. Y es muy famoso, pero a mí lo que me gusta es que he hablado con mucha gente en la calle, amistades o personas amantes del mundillo del misterio como tú y como yo por toda la geografía española, o compañeros de trabajo mismamente, para venirnos cerca.
y me han contado esos sucesos y decirme, es que yo no me lo esperaba y estaba ahí, en mi propia habitación, a los pies de la cama y un señor con una capa y con sombrero. Y todo tiene su historia, y yo creo en ello firmemente, de que lo han visualizado. Porque hay gente como nosotros que a día de hoy hemos podido leer, estudiar un poquito casos, pero gente que no ha visto ni programas televisivos ni ha escuchado programas de radio en la vida de misterio, porque lo mismo te dicen, no, es que me da miedo. Igual que hay otros que dicen, me da miedo, pero lo veo, que también creo que lo sabemos. Pero no saben el caso de esa entidad, del hombre del sombrero, y son dormitorios, son acompañantes de dormitorio. Bueno, en vez de te ha dicho ese señor, ahora sí, ahora te voy a preguntar. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó con un viaje astral? Bueno, pues te puedo decir que fue por casualidad, porque yo nunca me había, digamos, meditado ni me había preparado, como hay libros que te dicen, mira, esta meditación, ponte concentrado a esto o a lo otro. No. Uh-huh. Y no, lo mío fue casual, sin buscarlo, como digo yo. Las cosas, cuando el misterio te viene sin tú buscarlo, es cuando tiene, digamos, mejor credibilidad, ¿no? Para todo el mundo. Pues esto empezó digamos que yo iba a visitar unas curanderas aquí en un pueblecito de aquí al lado de Cádiz, en Rota. ¿De qué año estamos hablando? Perdona, José Luis. Del año 78. Vale. Del año 78. Uh-huh. Y total, que íbamos para mi suegra, porque ella, la que se encontraba mal, y total, que tú sabes que el boca a boca es lo que te hace a ti que escuchas tú decir, mira, que la curandera está al sitio, que cura muy bien, que no sé qué, que no sé cuánto. Pues vamos a ir. Total, por probar, tú no vas a perder nada, ¿no? Sí. Pues fuimos. Y entonces, pues, íbamos una vez, otra vez, y hasta que un día nos dice, pues que no entres tú para adentro. Digo, yo no, a mí me da esto un yuyu, no. Yo la verdad que yo nunca he entrado en una curandera de estas, yo no sé lo que es eso ni nada. Ah, pues entra. Total, que parece que yo entré y parece que me puso el San Benito en lo harto. Parece que se fió en mí, como diciendo, ven para acá que te voy a coger. Total, que empezó a decirme, mira, ten cuidado con las rodillas, cuídate las rodillas, que el día de mañana te va a dar ruido. Y decía, esta mujer, ¿qué está diciendo? Yo tengo 18 años y yo estoy como un Miura, yo me zarto y brinco y yo que voy a tener de las rodillas. Esta mujer está, como decimos aquí, esta mujer está loca, ¿no? Bueno, pues la verdad que al día de hoy, te puedo contar que al día de hoy yo tengo una minusvalía por las rodillas. O sea, que no estoy trabajando por culpa de las rodillas. O sea, que esta mujer no se equivocó. No iba mal encaminada. No iba mal encaminada. Total, que, bueno, pues yo no sé cuenta, tú, Dani. Yo no sé cuenta, pero ellas me decían que yo tenía mucha salud, que yo podía hacer lo que hacían ellas, que podía curar, que no sé qué, que no sé cuánto. Y yo, la verdad, que yo decía, bueno, esto cómo es, si yo estoy trabajando, yo cómo me voy a dedicar ahora mi tiempo, ¿tú me entiendes? Sí, y yo no sé cuenta, y la verdad que no. Y total, que al cabo de... Más en esas edades, digo. Claro, con 18 años tú no te vas a poner ahora a curar ni nada de esto, ¿tú me entiendes? Yo no se da cuenta de eso. Bueno, pues yo me casé y a los 2 o 3 años me salió una fístula y yo me había operado de la fístula y me se volvió a reproducir, me operé otra vez y ya la tercera vez mi mujer estaba embarazada. Y entonces digo, como yo me vaya a operarme otra vez, porque antiguamente los hospitales no son como ahora, Dani, tú lo sabes, que los hospitales tú te vas a operar y tú entras y al día siguiente te estás en la calle. Antiguamente tú entrabas y te pegabas allí 2 meses. Te hacían la prueba de análisis, de anestesia, de radiografía, de yo no sé qué, de yo no sé cuánto, te operaban, después te las curas. O sea, cuando tú salías de allí, 2 meses o 3. Y yo decía, bueno, ¿cómo me voy a operar ahora? Si mi mujer estaba ya a punto de dar luz, yo me va a coger a mí en el hospital. Digo, yo no. Y dice, bueno, ¿por qué no vas a la curandera?
Pues mira, por probar, yo no voy a perder nada, tú. Total, pues fuimos a la curandera. Digo, mira, ¿qué me pasa esto? Dice, bueno, vale, pues vete para tu casa, que ellas siempre curaban por mediación de los hermanos, de Dios, ¿sabes? Religiosamente. No era por nada de vudú, ni era cosa de... sino ellas religiosamente. Bueno, pues vale. Pues a las 3 semanas, digo, pues yo ya a punto de operarme. Yo tenía eso ya, digamos, la herida abierta y lo tenía todo. A las 3 semanas me dicen, escúchame, que ya estás tú curado. ¿Ya estás curado? No, ya estás curado. Tú ya no tienes nada. Pues hasta el día de hoy, Dani. Yo ya no me he resentido más de las fístulas. Bueno, pues entonces me dieron un papelito. Ellas me hicieron un papelito con unos rezos, que lo tengo ahí todavía, que tienen ya cerca de 40 años, los papelitos. Y esos papelitos eran unos rezos por si algún familiar se ponía malo o lo que sea, que hicieran esos rezos y yo lo metía debajo de la almohada. Pues vale. Pues como tú sabes, los trabajos, pues tú cuentas las cosas con un compañero, con otro, y yo pues empecé a contárselo a un compañero y dice, pues mira, pues resulta de que yo tengo mi suegra que está bastante mala. ¿A ti no te importaría de hacerle esos rezos para ver si la puede curar y demás? Digo, mira, Paco, el muchacho se llamaba Paco Francisco. Digo, a ver, a mí no me importa, yo solo hago esos rezos. Y me acuerdo que fue un viernes. Bueno, pues yo ese día, no sé por qué razón, no lo sé, no te lo puedo explicar. Pero yo me acosté temprano. Breve inciso, José Luis. ¿Con qué edad estamos hablando ahora? ¿Pasaron unos años? Ya estamos hablando que tenía yo 27 años. Por eso lo digo. Me parece interesante. Sí, porque ya pasado 9 años ya de margen. Sí, ya había pasado unos 9 años. Tenía yo 27 años. Ni estaba sugestionado ni nada, eso es lo que quiero decir. No, nada. Ya eso ya yo lo tenía como olvidado. Me parece Pero importante. bueno, pues él me dijo esto, digo, mira, Paco, pues vamos a intentarlo. Total, que yo ese viernes, pues me fui a acostar temprano, sobre las 10 de la noche. No sé por qué, Dani, no me lo expliques porque no sé por qué. Yo me fui para acostarme. Y mira, y me acordé. Digo, pues mira, pues voy a hacer los rezos esto tú. Voy a hacerlo. Total, que le hago los rezos, meto el papelito debajo de la almohada y yo sé que yo me quedé dormido de momento. Me quedo dormido y ahí empieza la historia. Yo me veo como yo salgo de mi cuerpo, se eleva y se va para la esquina del dormitorio. Y me veo yo acostado. Cosa más rara, ¿eh? Bueno, cosa rara, ¿eh? Y ahora ya, a raíz de ahí, yo me veo que yo salgo de mi casa y cojo por una vereda, porque la casa de campo era una casa de campo donde vivía esta mujer, que yo no sabía nada, ¿eh? Ni dónde vivía ni nada, sino que yo me veo como a ras del suelo, como flotando, y llego, digamos, a una casa. Y entro por la puerta de la cocina. Allí habían 3 muchachas sentadas. Y entré para adentro, entré por el corredor, me fui para el dormitorio, yo vi a esta mujer y me quedo mirándolo todo. Y digo, hostia, ¿qué pasa aquí? Bueno, pues nada, yo me quedé flipando, yo vi como que esa mujer me estaba como mirándome. Oye, cuando yo la vi, como que me miró a mí ella. Una cosa muy rara, una sensación muy rara. Te estoy contando lo que yo viví. Total, que a raíz de eso, vuelvo otra vez por el mismo camino, salgo por la misma puerta, vuelvo otra vez a mi casa, me veo en la esquina del dormitorio y veo como yo me incorporo otra vez a mi cuerpo. Y en ese momento, ¡plá!, me despierto. Te puedo decir que había pasado 1 hora y media, 2. Y yo me quedo pensando, digo, ¿esto hace un sueño? ¿Esto hace una pesadilla? Qué cosa más rara, ¿eh? Yo, la verdad, Dani, que yo, tú sabes que tú tienes sueño, ¿no? Y tú dices, pues esto hace un sueño, esto no, yo no le di más importancia. ¿Qué pasó? Que al día siguiente yo voy a mi amigo y digo, mira, Paco, yo he vivido esto. Yo he entrado en esta casa, he entrado por la cocina, había 3 muchachas,
La casa, digamos, la cocina era así, el corredor tenía este cuadro, tenía esto, el dormitorio tenía el ropero aquí, la cama aquí, tu suegra es bajita, rubia, con los ojos celestes, no sé qué, no sé cuánto. Dice el Paco, dice, mira, te voy a decir una cosa, porque tú sabes que antiguamente, cuando tú conocías a tu novia, no entraba como hoy en día, que tú conoces antes la casa y después conoces a la novia. Ahora, antes había que conocer primero a la novia, después hacer amistades con los padres. Y dice, mira, yo te lo voy a decir a mi novia porque yo todavía no tengo confianza y no he entrado todavía en tu casa. Digo, mira, pregúntaselo. Exactamente. Nos preguntó a su novia y le dijo todo. Yo le dije a él todo dónde estaban las cosas y me dijo, escúchame, es que la has cargado. Pero es que ahí no queda la cosa, sino que las 3 muchachas que estaban en la cocina, a esa hora, dice que sintieron como especie de una brisa y la cortina moverse. Fíjate. Y dijeron ella, bueno, pero escúchame, si está la ventana cerrada y está la puerta cerrada, ¿cómo es que se ha movido y esa brisa? Entonces yo me quedo con lo que él me dijo. Digo, bueno, Paco, por si lo que yo te he dicho es verdad, yo lo que he hecho es hacer un viaje astral. Fíjate. Porque yo nunca me había visto en otra. Y eso a mí no se me olvida jamás. Sin ser consciente detalles más, detalles menos, pero siempre igual. Pero sin ser consciente de ello, hiciste un viaje astral. O sea, tuviste una experiencia extracorpórea. Exactamente. Sin dar una explicación lógica, que no puedes dárnosla, yo creo. Sales de tu cuerpo, te ves, antes de salir por la puerta, te ves que estás fuera de tu cuerpo físico y luego haces todo un recorrido en el cual no tienes ni idea de hacia dónde vas y para qué vas. Nada. Es increíble, es increíble. Ni idea. Increíble. Es totalmente... Yo te puedo decir que ni idea, Dani. Y la cosa es que, verás tú, no sé, tú tienes una pesadilla, pero coño, es que esa pesadilla tú te estás viendo, digamos, en la esquina de la habitación y tú te estás viendo durmiendo en la cama. No sé, da mucha casualidad de que sea un sueño, ¿no? Digo yo, porque yo nunca me he visto en otra, porque lo he intentado 2000 veces más, pero que no me sale. Sí, no, sí, yo creo que existe un entrenamiento, meditación, sí, como decías tú anteriormente, para poder salir de tu cuerpo. También hay otro tipo de personas que toman hasta drogas para que ese viaje sea más rápido, y estoy hablando en serio. Sí. Pero a mí lo que me sorprende del caso es eso, es que cuando yo digo increíble no quiere decir que no te creas, sino que me parece totalmente creíble porque viene de quien viene, pero es que es alucinante lo que es la mente humana, lo que es nuestra psique o lo que es nuestro alma, nuestra energía, esos 21 gramos, lo que fuere, podamos salir de nuestro cuerpo, dirigirnos hacia una vivienda a X tiempo, porque has dicho 1 hora y media o 2 de espacio-tiempo, que porque se te hizo entonces un poquito largo, deduzco, pero que vayas para, vamos a decir, no hacer nada, supuestamente. Nada. Ahora te preguntaré, y te vuelves y encima está esa señal de que sintieron esa brisa. Se llamen fantasmas vivos, se llame una experiencia extracorpórea, ese viaje astral en el cual has salido de tu cuerpo y gente que estaba despierta te sintieron, te percibieron. Posteriormente, este caso ayudó a la madre de esta chica, a la nuera. Pues sí, amigo. La verdad que sí. Según me dijo él a mí, yo tampoco fui a verlo, pero según me dijo a mí él, que la mujer se puso mejor. Eso sí me lo dijo a él. Digo, bueno, pero tu suegra se ha puesto mejor. Ya al cabo del tiempo se lo pregunté. Digo, oye, ¿se ha puesto mejor tu suegra? Y dice, pues mira, la verdad que sí, que se ha puesto mejor tu suegra. Digo, mira, pues yo me alegro un montón. Yo hice los rezos míos, que me dieron ella el papel, que lo tengo ahí, y nada más. Y no puedo contar otra cosa porque si contara otra cosa te diría mentira. Es como, yo digo que cuando uno le pasa estas cosas, que le pasa a uno, que es como cuando una persona ve un ovni. ¿Quién lo puede creer? Si nada más que la ha visto él, por ejemplo. O
te puedo decir la sensitiva que tenemos nosotros en nuestro programa. Como hicimos nosotros, ese programa que hicimos nosotros con público, donde una sensitiva, una de las, digamos, del público, la abuela de una muchacha del público se había comunicado con nuestra sensitiva. Y ella por megafonía dijo, mira, hay por aquí un fulanita de tal, que está aquí su abuela que se está comunicando con ella, que no sé qué. Es que yo no digo que no sea verdad ni que sea mentira, pero claro, la que la está viviendo es la sensitiva. Ese lo he escuchado yo, ese programa. Sí, sí, sí. ¿Tú lo has escuchado? Sí, sí, sí. Pues así fue, Dani. Son cosas que no te puede uno explicar, porque lo vive uno en su primera persona. Pero claro, ahí está el que la gente le quiera dar esa credibilidad o no se lo quieran creer. Es como todo. Si es que como cuando tú sacas una psicofonía, tú tienes que deducir muy bien si es una psicofonía o es un ruido que se ha metido o 40.000 cosas o es el viento o yo qué sé, muchas cosas. Pero que también quiero añadir una cosa, si me permites. No Sí. todos son psicofonías. No todos son psicofonías. En una experimentación de campo se viven otro tipo de fenómenos también. No solamente ponerte a grabar, obtener un registro o un posible registro y analizarlo in situ o a posteriori y estás interactuando con esa posible o esas posibles entidades. También hablamos de termogénesis, bajadas de temperatura abismales o subidas en alguna ocasión incluso, de ahí viene la termogénesis. Hablamos también de clariesencia, la clariesencia, los olores cambian en el ambiente, estando en un sitio llevando 2 horas y de repente viene un olor putrefacto o lo que fuere. Hay todo tipo de fenómenos, hay voces en directo, que grupalmente las hemos escuchado, todos los testigos al unísono decir lo habéis escuchado y todos a la vez decir lo mismo que hemos escuchado. Me refiero que no es todo vamos, grabamos y ya está. Vamos, grabamos y ya está. Exactamente. Que mi fin, por decirlo de una manera, mi meta no es en YouTube, en Twitch, en el iVoox, en el Pepito Flores, publicarlo y audiencia. A mí, siempre lo diré, llámame egoísta, a mí mi única intención es disfrutarlo yo, vivirlo yo. Carpe diem, disfruta el momento. Lo que uno siente cuando está en el enclave y vive lo que vive y siente, sobre todo finalizo con eso porque es lo que más me parece interesante en la parapsicología, lo que uno siente personalmente, eso no se lo quita a nadie. Que luego lo publicas y se escucha esta voz, ha interactuado contigo y tal, no lo voy a menospreciar, por supuesto, pero es súper interesante. Pero lo que uno siente estando allí en el campo base, eso no tiene explicación. Sí, ya te da igual que digan lo que digan. Totalmente, vamos. Es que por eso digo, no quiero menospreciar a nadie ni que se sienta nadie aludido, pero es que por eso digo lo de egoístamente, es que yo he vivido fenómenos, diversos fenómenos aleatorios en una experimentación. Y antes de ir a eso, yo creo que muchos, me incluyo el primero, cuando hemos querido empezar a experimentar es porque lo mismo en nuestra vida personal hemos tenido algún tipo de fenómeno vivido en primera persona y eso, quieras que no, poquito a poco, esta cabecita empieza a cabalar, a pensar, a querer estudiar, a querer formarse un poquito. De ahí tiene un poquito la intención el libro de Respuestas Más Allá, de a quien quiera investigar, sea por lo que fuere, que intente al menos formarse de una manera posible y entender también a otras personas experimentadoras rigurosas y serias, como espero considerarme, lo digo con toda la humildad del mundo, que merece la pena intentar aprender, a acercarnos un poquito más a si hay en ese otro más allá vida después de la vida. Esa es mi intención, José Luis. Bueno, pues sí. Vámonos contigo, a lo que quiero llegar. Una pregunta rápida. No tengas en mente el sueño que tú estás diciendo o ese viaje astral. Sí. Me decanto más por lo segundo. Para ti, esta pregunta rápida, ¿qué te supone? ¿Los sueños son? Bueno, yo creo que los sueños son, esto está claro. Pero que cuando no es un sueño, porque mira, yo he tenido una experiencia no hace mucho
¿Ves? Es que me encanta. Es que no me das la explicación de la pregunta. Ya te vas directamente a lo que tú has vivido en primera persona. Por eso quiero hablar contigo esta noche. Luego explica lo que quieras a razón de lo que te he preguntado. Pero... Hombre, yo veo que los sueños son, ¿no? Es obvio. Porque digamos que cuando estamos dormidos es cuando, digamos, el cuerpo está, digamos, expuesto a todo, ¿no? A lo que te pueda suceder, pienso yo, vamos. Porque tú dejas ya la mente, la dejas en blanco y ahí te puede pasar de todo. Así por eso te digo que yo tuve también esa experiencia no hace mucho tiempo, que mi mujer se hartó de llorar, la pobre. ¿Ah, sí? Con eso te lo digo todo. Y yo decía, Dios mío, mi hermano, estos sueños, ¿por qué son así? ¿Por qué? Porque tiene que soñar uno estas clases de cosas, ¿no? Que sean aterradoras y que asuste a tu cónyuge, ¿no? Uh-huh. Yo, de verdad que el sueño este que yo tuve, que fue recién acostado, te puedo decir que estaba recién acostado, y yo me soñé de que entraba una persona de color negro, oye, y que me quería matar, y yo me incorporé de la cama, los ojos nublados, vamos, que esto me lo dijo mi mujer, los ojos nublados, y que yo quería, digamos, abalanzarme para mi mujer. Es que una cosa muy extraña, y eso era en el primer sueño, vamos, que yo llevaría ese caso media hora dormido. Es que yo no te puedo explicar los sueños, digamos, lo que tú puedes, tu mente, yo qué sé, si es que tú ves una película o te ha pasado algo en ese día y lo vuelves tú a elaborar otra vez, no me lo puedo explicar, pero que la verdad que tiene guasa los sueños, ¿eh? Tiene guasa. Yo a lo que me quiero decantar con la pregunta es porque, a ver, pienso que los sueños son, yo no lo creo, hablo por mí, ¿vale? Yo creo que hay sueños que sí, que tu cerebro, tu psique humana está fantaseando, son sueños que tienen totalmente poca lógica, son surrealistas, pero luego hay otros sueños que hay ocasiones que hemos podido tener que yo he considerado que puedan ser sueños premonitorios. Bueno, que sean sueños premonitorios. Lo hay, ¿no? Por eso luego ya hay personas que de verdad que sí que lo pueden tener. Yo desde luego nunca he tenido un sueño premonitorio de decir, yo qué sé, por ejemplo, como la muchacha que está con en nuestro grupo, que sí tuvo ese sueño de que sabía de que su hermano se iba a morir, que su padre también se iba a morir, en fin, son cosas aterradoras, vamos. A eso voy, o viajes en avión, o en tren, o lo que fuere, o en coche, y que la persona cercana diga, mañana, cariño, no cojas el tren, no vayas a trabajar. Y vaya o no vaya, no estoy generalizando, ¿vale? Pero hay casos que esto no es la televisión, esto también nos lo han contado en primera persona y al día siguiente no ha ido como siempre y ha habido un accidente con muertos, por desgracia. Por ejemplo, otra cosa que te quería comentar. ¿Tú crees que tenemos unos guías acompañantes? ¿Por qué? Porque el ejemplo que te quiero dar rápido es que vamos a trabajar y siempre vamos por el mismo sitio y resulta que ese día por X o por Y te distraes, no sabemos cómo ni el por qué. Son ejemplos, ¿vale? Pero creo que se nos va a entender. Y yendo por la carretera te despistas por lo que sea, por X o por Y, no te metes por esa carretera que tienes que ir siempre para llegar a tu puesto de trabajo, te comes un atasco, por lo que sea, pero te has perdido la salida que tenías que coger como siempre haces y resulta que a esa misma hora te enteras en las noticias que ha habido un accidente mortal en el punto kilométrico por donde tú tendrías que haber pasado sí o sí en esa carretera. Un accidente mortal en cadena. Es un ejemplo, ¿vale? Sí. Vale, ¿qué fantasmadas tienes, Daniel, y todas las cosas que piensas? No, ha pasado. Sí, no, puede ser. Por supuesto que sí. ¿Tú crees que eso es coincidencia y ya está? ¿Casualidad? Yo soy más de me quedo vaya por delante con las causalidades.
Yo creo en la causalidad, no la casualidad. Todo efecto tiene su causa y todo causa tiene su efecto. Pero ¿tú qué crees, José Luis Montes? Bueno, yo veo que, vamos a ver, ¿cómo te explico? De respecto a estas casualidades, sí creo en las casualidades, por supuesto que sí creo en las casualidades. ¿Casualidades o causalidades? Pregunto. Yo casualidades. Casualidades, sí. Vale. Sí creo, por supuesto. Te puedo decir de sueño, mira, te puedo contar un caso mío que si tú dices bien que tú vas a, por ejemplo, a tener un accidente y si por casualidad tú te has desviado, por despiste, por lo que sea, y te has librado de ese accidente, pues mira, es una casualidad. Pero yo me vengo a referir, por ejemplo, que estamos, digamos, muchas veces nosotros mismos, digamos que nosotros mismos nos acondicionamos el futuro que tenemos. Te digo por qué. Uh-huh. Cuando mi mujer se quedó preñada de la segunda vez, yo decía, prefiero 2 niñas a un niño. Y entonces no había ecografía, ni había nada, ni nada. Prefiero 2 niñas a un niño, prefiero 2 niñas a un niño. Oye, que tuve 2 niñas, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Casualidad? ¿No es casualidad? ¿Qué es lo que es eso? Y yo parecía que me lo estaba, como tú dices, parecía que tenía un sueño premonitorio de que mi mujer iba a tener gemelas. Y sin saberlo, porque entonces ya te digo que en aquel tiempo no había la ecografía, ni bueno, y no había nada, sino que se puso de parte. Exactamente. Y yo creo que nosotros mismos nos buscamos, digamos, esas casualidades, porque muchas veces, ¿cuántas veces tú estás hablando de una persona y tú dices, oye, qué casualidad que está hablando de esta persona y ha pasado por al lado tuya? Exactamente. Sí. ¿O no es verdad? Sí. ¿Me entiendes? Por eso yo no creo en las casualidades. Yo soy de causalidades. Yo soy de que sea porque tenemos seres acompañantes, sea a causa de nuestra psique humana, que utilizamos simplemente un 10%, pero presientes, percibes, por lo que fuere, que te viene a la mente esta persona que hacía 15 años que no la veías, sí. Y, jolín, la ves 10 minutos después pasar enfrente tuya. Esa percepción extrasensorial, yo no sé explicarla, pero sí creo en ella, sí creo. Igual que volvemos a lo de anteriormente, a lo de los sueños son. Yo creo que hay sueños, vamos a decir un 95% que son sueños, tu cerebro se relaja, desconecta, estás en estado onírico y a dormir, a descansar. Pero creo que sí hay un 5% que a veces no sabemos darle una explicación, a veces hay experiencias extracorpóreas como tú has vivido, hay sueños que a veces no los recordamos y ya está, pero luego hay otros sueños que para mí son trascendentales, significativos en esta vida, de los cuales pueden ser a causa de cuando dices eso de que he vivido un déjà vu, esto ya lo he vivido, o que te despiertas con la percepción de que algo malo va a pasar. Y unos dicen en alto que ha fallecido el padre de mi amigo y otros dicen en alto que ha tenido un mal sueño, no recuerda el qué 100%, pero se siente extraño o extraña. Y luego reciben la llamada telefónica de que ha fallecido alguien. No sabemos darle explicación. Que queremos la verdad, todo, que lo queremos rejuntar, es posible, pero yo creo que no es todo rebuscado, vamos a decirlo así. Sí. Yo estoy también contigo, porque la verdad que cuando yo vi a mi gemela, yo decía, esto no puede ser, esto es, digamos, premonitorio, porque yo veía de que mi mujer iba a tener la gemela, era inconfundible. Entonces, de las casualidades, yo pienso que sí, que existen, por supuesto que existen. No nos di más vueltas. Hay cosas que tú no te las puedes explicar, como te he dicho anteriormente, de que tú estés hablando de una persona, te la encuentres, o yo qué sé, 40.000 cosas. Yo un día me levanté por la mañana y me monté en el coche y digo, yo voy a tener hoy un porrazo y voy a tener un porrazo. Oye, que por la tarde tuve el porrazo. Fíjate.
Sí, sí. Y tú dices, bueno, ¿y yo por qué he tenido esa, digamos, sensación de que yo voy a tener ese porrazo con el coche? Pues lo tuve con el coche y no te lo puedo explicar, pero Y tiene otros, esa sensación, ese disgusto lo tienes tú en el cuerpo. claro, y yo que soy escéptico, te creo, pero también pienso, te creo, pero luego hay un porcentaje que dices, bueno, puede tener una explicación también eso. Pero hablas con un negacionista, una cosa es escéptico y otra cosa es negacionista, Sí. y hablas con un negacionista y el negacionista te diría, José Luis, estaba sugestionado, no le des más vueltas. Ibas pensando todo el rato lo mismo y te diste. Entonces, depende de la persona. Mira, puede ser verdad, puede ser que estuviera un poco sugestionado. Te digo por qué. Porque yo entré en unos centros de almacenes y estaba acorralado de coche. Y digo, verás tú que voy a tener aquí un porrazo, verás tú que voy a tener aquí un porrazo. Oye, y eso me duró a mí todos los días, la sugestión esa, de que parecía que iba a tener un porrazo y por tarde tuvo el porrazo. Claro, parece pero, que como que si lo estuviera yo llamando a que yo tuviera el porrazo, ¿me entiendes? Sí, sí, fíjate, voy a decir una cosa que puede sonar muy fuerte, pero yo lo veo así también. A ver, yo me quedo en la rama del escepticismo, porque creo que ni hay que ser creyente 100%, ni hay que ser el negacionista al 100%. El ejemplo que yo te he dado con lo de la autosugestión la incluyo en el negacionismo, pero también en ese porcentaje que te he empezado diciendo con el escepticismo, ¿vale? Vaya por delante. Pero, por ejemplo, la Ouija. Sí. La Ouija, la tan famosísima Ouija, ese tablero, ese juego, la Ouija, el Wii en francés, sí, y ya, sí en alemán, sí, sí. Cuando hablamos de la Ouija hay muchas ocasiones que se han oído casos de que la persona ha dicho que iba a fallecer al día siguiente. Ha dicho la entidad, sea burlón, sea lo que fuere, en la Ouija le han respondido que tal persona va a fallecer al día siguiente. Y hay casos que en la mayoría del porcentaje, los que han fallecido, seguramente 90% estaban autosugestionados. Estaban en pánico en cuanto se despertaron, si es que se despertaron, si es que durmieron esa madrugada, para el día siguiente, quiero decir. Pero también conozco casos que también en primera persona, es que la verdad, conozco casos que han vivido el fenómeno de la Ouija, han dicho que les iba a pasar algo al día siguiente y después, cuando ha pasado, no estaban pensando ni siquiera en ello. Y lo que ha sucedido a 5 personas, pero a quien le ha pasado el plato fuerte es a quien se había dirigido el tablero Ouija. A lo que quiero llegar, muchas veces podemos decir, no, eso tiene una explicación y es por este motivo y ya está. Estaba sugestionado, ¿vale? Pero tú estás en la mente de todas las personas. A ti te honra porque tú estás en la tuya. Y dices, podría ser, y te honra. Podría ser que estuviese sugestionado. Pero mejor que tú nadie lo va a saber, José Luis. Eso está claro. Mejor que uno no se lo puede conocer, nadie. Lo que siente también, me repito. Pues lo sí. que siente uno cuando pasan esas cosas. Te quería preguntar, has dicho anteriormente que también investigáis, ¿no? Bueno, nosotros no tocamos mucho por el tema del tiempo, Daniel. La verdad que hemos seguido algunos casos, un caso de que nos llamaron una vez y fuimos digamos, al campo, allí al sitio, y la verdad que fue impactante, ¿no? Porque este caso lo llevamos nosotros, entre comillas, porque era una llamada, digamos, de Los Ángeles. Era un caso, digamos, muy raro, porque el Adri lo ha llevado a la ruta y lo ha explicado, no en la primera, en la segunda ruta que tenemos, y la verdad es que nos impactó porque... La habéis ampliado, ¿verdad? Porque cuando estaba yo solamente teníais una, pero luego sí, tenemos 2 rutas. Y este caso, pues este hombre se puso en contacto con nosotros porque quería darle una explicación. Resulta de que su madre estaba mala, se cayó y estuvo con la cadera partida, total, que se fue al hospital y la pobre pues se le complicó la cosa. Se le complicó la cosa que murió. Entonces este hombre lo que nos contó fue de que él dejó el teléfono suyo. Ellos tenían un grupo de WhatsApp
y lo dejó en lo alto de, digamos, del mueble y escuchó el zumbido del WhatsApp. Y en ese grupo de WhatsApp ponía: no te preocupes, que estoy bien. Y era el WhatsApp de la madre. O sea, que era un mensaje de voz de la madre. Entonces, este hombre se alarmó porque él no había tocado el móvil, no entendía muchas cosas del móvil y le había mandado ese mensaje de voz. Y este hombre estaba, digamos, un poquito como asustado, como diciendo: ¿cómo es que en este móvil me ha llegado a mí este mensaje de voz de mi madre, ¿no? Fue un caso, digamos, que tuvimos nosotros aquí en Jerez, y que la verdad es que no supimos darle explicación ninguna, que como se había colado ese mensaje de voz de la madre diciendo que se encontraba bien. No lo sabemos, pero que ahí estaba, el hombre nos lo enseñó y lo escuchamos y era cierto. O sea, que hay cosas que tú no te las puedes explicar, Dani, porque no, bueno, yo no le doy explicación a estas cosas, a no ser que sea, no sé, una persona sensitiva y se comunique con estos espíritus y le dé una explicación lógica, porque nosotros para nada podemos decir, yo qué sé, pues mira, pues esto podía ser una interferencia, o esto podía ser, no sé, un fallo del móvil, o 40.000 cosas. No le damos explicación a esto, y la cosa es que le mandó ese mensaje de voz a esta persona. Ya se ha cortado. Ay. ¿Me oyes, José Luis? ¿Ahora? ¿Me oyes? Sí. Un momento. A ver, espera. Yo te escucho. Yo a ti no, ahora no. ¿Tú me Vale, escuchas? ya me oyes. Ahora. Ahora sí me oyes. Ahora te escucho. Pues perdón, yo no sé qué ha pasado, pero me ha pasado una cosa que nunca me ha pasado. Hay veces que se ha ido la señal por lo que sea, haciendo las charlas que hago con los invitados, pero hoy directamente es que se me ha ido el wifi en el ordenador, en los móviles, en todo.
Así que se me ha muerto. Lo siento. Seguimos con la misma charla. ¿Por dónde íbamos? Perdóname. Bueno, por lo del mensaje que te dije yo de que le había mandado a esta mujer, a este muchacho, Sí, que la verdad que exactamente, la madre. Y la verdad que para nosotros fue un caso que nos llegó a nosotros y la verdad que no supimos darle esa explicación, ¿no? Ajá. Hay muchas cosas de que de verdad hay cosas que pasan que tú no te las puedes explicar porque, vamos a ver, toda cosa tiene su significado. Yo lo sé, pero por ejemplo, hay un caso de, por ejemplo, un caso que también nos llegó a nosotros de que falleció el padre de una persona. No voy a dar nombre porque no me gusta dar los nombres. No, hay cosas que no se puede decir nombre. Por eso. Y total, que este hombre pues fallece. Su hijo se pone en contacto con su amiga. Viene su amiga a su casa, empiezan a hablar con él, tal y cual, para acá, para allá. Y da la casualidad, vamos a decir casualidad, Daniel, de que cuando esta mujer se va, se levanta de del sofá, ¿tú cómo te puedes explicar que aparece una pluma blanca debajo del asiento donde estaba sentada esa mujer? Yo sé que ese significado es de agradecimiento por haber, digamos que haber dado esas explicaciones a esa persona que se le ha ido, que estaba muy contento por cómo se había comportado y demás, pero que ¿de dónde salió esa pluma blanca? Para mí... No lo sabemos. Son cosas, son detalles, son cosas que no lo podemos explicar. Nosotros no le damos explicación. Por eso todo tendrá una explicación, como tú has dicho. Yo ahí incluiría que todo tiene una explicación hasta que ya el ser humano no la tiene, ya se nos escapa de nuestra psique humana. Y eso, a día de hoy, no lo entendemos. Estamos intentando avanzar, intentar entenderlo, pero nosotros interpretamos, como tú muy bien has dicho ahora, lo de la pluma, interpretamos el porqué que tiene, que puede ser. Y ahí es donde ese motivo yo digo siempre que es porque lo sentimos, lo percibimos internamente de que ese es el motivo. No hay una explicación lógica, claro que no hay una explicación lógica. No la hay. Para mí no hay todo el que tenga una explicación, pero sí creo que lo mismo, cuando atravesemos el otro umbral, José Luis, cuando estemos en la otra dimensión o estemos en otro plano existencial, otra dimensión, otro mundo paralelo, lo mismo a partir de ahí sí lo entenderemos. Ahora estamos en nuestro cuerpo físico y creo que se basa más en eso, en sentir lo que estamos sintiendo y en vivir, efectivamente, sobre todo. Bueno, yo pienso que cuando estemos en el segundo plano nos daremos cuenta de que es más fácil, más sencillo de comunicarnos con ellos, pero que ahora mismo no encontramos la fórmula ni la manera para poder comunicarnos con nuestros seres queridos o con personas que quieran tratar de comunicarse con uno. Porque yo siempre lo digo, yo he tratado de siempre, cuando yo tuve esta experiencia astral y demás, hice algunos pinitos. O sea, quiere decir, me llamaron unas pocas de veces para ir a los sitios y la verdad es que yo fui, pero ya te digo, no creo que sea cosa de sujeción, pero las veces que me llamaron y fui a ayudar a las personas, acerté. Yo acerté con las personas que me llamaron para que yo le echara una mano. Pero claro, yo como digo, yo voy sin esa experiencia de saber lo que yo estoy sintiendo, lo que yo estoy diciendo, para que esta persona, digo, bueno, ¿será verdad o será mentira? Pero claro, yo acerté, ¿no? Pero digo, ¿será la casualidad de que yo pueda tener esos poderes, como decía esta mujer? Lo que pasa es que nunca me lo he puesto yo a plantear, ni nunca me lo he intentado de plantear, porque para esto hay que tener tiempo y hay que servir. Y yo, la verdad, que yo en aquel tiempo, con la edad que tenía, yo no tenía esa cosa de decir,
oye, mira, pues me voy a forzar y voy a estudiar o me voy a preparar mejor y me voy a mentalizar y voy a seguir por este camino. Pero la verdad que... Nos hemos podido perder un buen paragnosta, una persona que tiene esa percepción extrasensorial y que podría ser, quien dice que no, un canalizador, que pues puedas sí. interactuar con el fenómeno, pero lo mismo vas viendo esos mensajes poco a poco y quién no te dice a ti que tu destino es que cuando tengas 70 años empezarás a trabajar lo que tendrías que haber hecho hace años o no tendrías que haberlo hecho, sino que en el momento, tu destino. ¿Por qué no? Pues mira, exactamente. Conozco otra persona que justamente después de parir su hija, de dar luz a su hija, le vinieron estos poderes. Esa Porque sensibilidad. digo, yo estaba hablando con ella y me decía, digo, pero tú antes, oye, porque esa persona te veía a ti y te contaba la vida en 2 días, en 2 minutos te contaba tu vida. Y yo decía, pero tú esto lo habías sentido antes. No, yo nunca, esto me ha venido a mí de golpe. Fíjate. Puede que sí, puede que a lo mejor, como tú dices, cuando yo tenga 70 años, pues me venga ese don. Claro. Yo digo que es un don, no digo otra cosa. No digo que sea como yo digo, vamos a ver, estos curanderos, estos sanadores, cuando tú llegas al sitio y a ti no te preguntan nada y te dan descarte de pe a pa de lo que tú tienes o lo que a ti te puede pasar o lo que te ha pasado, yo para mí esto es un don. Ahora, estas personas que cuando tú vas y te dicen, bueno, pero tú, ¿qué tienes? Pero tú, ¿cómo eres? Ya para mí, ya esto ya no tiene nada de decir, esta persona tiene esos poderes extrasensoriales de comunicarse con tu mente y de saber lo que a ti te pasa, sino que ya tú se lo estás diciendo a ella. Entonces para mí esto no vale. Esto yo para mí son farsantes, ¿no? No lo veo así. Yo también lo veo y te quería hacer un par de preguntillas. Esa señora que estuviste al principio cuando te pasó y te dieron esos papeles para un futuro, sí, y te pasó luego el viaje astral, pero empezando por el inicio, ¿te cobraron algún dinero? La voluntad. La voluntad. La voluntad. Vale. La voluntad. En tu programa radiofónico, no quiero que vaya por delante, en tu programa creo que has dicho que tenéis 2 sensitivas, ¿no? 2. Sí, 2. Que no lo pongo en duda, ¿eh? No he dicho posibles, he dicho 2 sensitivas, para que se entienda bien. Pero yo soy muy desconfiado en el sentido, y no por ellas, por favor, no se malinterprete, pero si en programas radiofónicos tienen sensitivas, si en grupos de investigación tienen 2 y 3 y 5 sensitivas, y cada día hay más grupos de investigación y cada día hay más sensitivas, o están avanzando muchísimo las sensitivas y salen de las piedras, o entonces ¿qué tenemos mundialmente hablando? Un 80% sensitivas que salen en los programas radiofónicos, que salen en la radio, que salen en la tele, que salen en los Facebook Lives, etc, etc, etc. Delante de una cámara está lleno esto de sensitivos. Me reitero, soy muy desconfiado, sinceramente. Vamos a ver, nosotros tenemos en el grupo, hay de todo. Claro, habla por ti, claro. Sí, en el grupo que estamos nosotros hay de todo. Entonces hay uno que es, digamos, un poco más escéptico. Que él dice que... Está bien, ¿eh? Para mí está bien que en un grupo... Sí, hombre, vamos a ver. Tiene que haber el lado oculto y el lado claro, porque todo no va a ser color de rosa. Todo el mundo no podemos ir en la misma dirección. Y al final hay un intermedio, si estoy de acuerdo. Hombre, hay un intermedio y él siempre está con la parte escéptica. Él cuando habla la sensitiva de que hablan con estas personas, de que ven estas cosas, y él siempre dice que tiene que estar sugestiva porque tiene que estar con la mente que le ha pasado algo y esa persona ya te ha transmitido, pero que él nunca está a favor de la sensitiva, sino que siempre le pone él su guinda. ¿Me entiendes? Porque él siempre es más escéptico a creérselo. Es como yo digo. Con respeto vas a todos los sitios. Hombre, es que es así porque... Te digo que respetando y ya está. Sigue, perdona. Hombre, claro,
yo siempre lo digo, vamos a ver, yo ni creo ni dejo de creer, pero que ella, las cosas que cuenta muchas veces, bueno, sobre todo una, tiene ya escrito un libro, ha escrito un libro y que quiere ahora, dentro de nada, este libro lo va, digamos, a amplificar y lo quiere, digamos, editar mejormente. Y ella nos ha contado a nosotros experiencias suyas que ella ha vivido, que tú dices, bueno, yo no sé si será verdad o mentira, pero que reales son. O sea, que han pasado y están pasando. Oye, que ellas son las que lo viven, ellas son las que lo sienten. Tú no estás dentro de ellas. Nosotros las escuchamos y no decir que es mentira, porque no es mentira, sino porque ellas lo están viviendo y lo están sintiendo. Mi pregunta es, te la hago de otra manera. Deja tu grupo a un lado, porque yo no pongo en duda para nada tu grupo. Sí. En cómputo general, en global, ¿tú crees que a día de hoy hay tantos sensitivos? ¿Crees que todos son reales, auténticos? Yo creo que no. Esa es mi pregunta. Para mí no. Me digas sí o me digas no. Yo digo que no. ¿Por qué no? Porque es como te digo, todo el mundo va a sentir, todo el mundo va a saber, pues entonces que nos diga a nosotros qué es lo que hay en más allá, que porque yo qué sé, vamos a ver. Sensitiva, esta muchacha es sensitiva, la otra es sensitiva, la otra es sensitiva. Oye, pero yo hablo con un espíritu y el espíritu se comenta conmigo. Bueno, pero tú después tienes un caso o te pasa cualquier cosa y tú acudes a otra persona para que te lo resuelva. Entonces, ¿dónde está el sensitivo? ¿Me entiendo o no? Sí, te entiendo. Si tú eres sensitiva, y te está pasando una cosa, tú tienes que saber y anteponerte antes de que te ocurra cualquier cosa, ¿no? Porque tú lo estás previniendo, ¿no? Digo yo. Pienso vamos, es lo que yo veo. Que todo el mundo que diga que es sensitivo, que lo demuestre. Mira, yo te digo, creo que todos tenemos un punto de sensitividad. Sí lo creo, pero yo lo que estoy hablando ahora ya es mi pregunta contigo era la primera división de la sensitividad. O sea, no sé si me explico. Todos en cómputo general, mundialmente, tenemos sensitividad interna que desconocemos, que no sabemos trabajar. Otros tienen un grado más superior, como puede ser tu caso, con el ejemplo que te he dado de que tienes el don, pero no sabes trabajarlo. Nosotros, los demás somos normales en ese sentido, pero sí creo que tenemos internamente sensitividad. No voy a decir tajantemente que no somos sensitivos. Yo creo que el ser humano tiene ese punto de sensibilidad, pero aún así, yo lo que me decanto sobre todo es a las redes sociales, a todos los grupos que veo, a todo lo que escucho, que es que hasta en los directos están viendo detrás de la pantalla, que hay otros que sí que lo garantizan, que pueden ver en la pantalla como detrás tuya tienes una entidad, el otro dice que ve un gato, el otro dice que ve lo otro, pero es que, por decirlo de una manera, que se sienta ofendido quien quiera, pero yo es que veo muchas películas en las redes sociales. Pero de todo, Dani, no solamente de los sensitivos, que como te comenté yo al principio, yo de la ufología me quedo, digamos, con la parte antigua, porque no había esta tecnología, no había esta experiencia, no había, digamos, tanto descubrimiento como hoy en día, porque tú hoy en día tú pones un vídeo, vas a buscar en el YouTube o en cualquier red social, vas a buscar un vídeo de ufología y te salen 60.000. Pues igual pasa, cuántas sensitivas o cuántas personas hay echando las cartas por internet o por la televisión que te sacan el dinero, que dejan a las personas arruinadas. ¿Y qué es lo que son? Saca dinero, no son otra cosa. Y lo mismo estamos hablando de personas que son necesitadas tanto económicamente como por ese mensaje que van a solicitar allí a esa sala. Mira, la muchacha, la que te digo yo que ha escrito el libro, ella no cobra nada, ¿eh? Ella van personas con problemas y ella los estudia y ella se comunica y ella no cobra nada y ni lo dice, que ella no quiere dinero ni ella nada, sino que solamente que esto es un don que lo tiene ella desde chica, nato, que desde chica ya empezaba ella a ver cosas
y que nunca ha vivido ni vive del cuento de la sensitiva ni nada, sino lo que hace es ayudar a las personas, nada más. Eso mismo, José Luis, se lo comenté yo en un de tú a tú que tengo, y se lo dije a Virginia, se apoda la Bruji, es bruja, y sí puedo decir en alto que es bruja, porque a mí me ha pasado, acertó muchas cosas de mi vida, en las cuales yo era muy desconfiado, escéptico, como tu compañero, y dije, bueno, esta persona me va a hacer las mancias, cartomancia, y ya se ha ocupado 24 horas antes, porque hemos quedado para el día siguiente, pues se va a ocupar de tirar todo mi historial de Facebook y luego más cosas de mis redes sociales, de las cosas que publico, pues sabrá lo que tengo, qué familia tengo y qué cosas me gustan y qué no. Y no, acertó esta persona. Acertó, pero he dicho que hace las mancias, la cartomancia, pero ella es lo que percibía, lo que sentía mientras hablaba conmigo. Darle una explicación lógica, yo no tengo ni idea, no te voy a engañar, no puedo darle una explicación lógica. Pero cuando hablé con ella en el de tú a tú, se lo comenté, ella no cobra. Ella ahora quiere hacer una tienda de vender cartas del tarot, etc. Y me parece muy bien. Lo está vendiendo, quien quiera que vaya y que lo compre. Hombre, claro. Pero ella lo que va a hacer es, dentro de esa tienda, va a hacer el tarot, va a tirar las cartas, va a hacer todo tipo de pruebas a los clientes que van a comprar esos productos, ¿vale? Pero que ella no va a cobrar. Y es como yo la dije, digo, si tus pretensiones es vender un producto y quien quiera que vaya a tu local y lo compre, al de su compañera, que es la que va a pillar el local, a coger el local, y ella estaría ahí para hacer las mancias. Pero a lo que yo quiero llegar en español, para que me entiendas, es que ella no cobra. Y yo soy el que le dijo, me parece muy bien y te honra el no cobrar. Pero le dije lo que tú has mencionado hace minutos. Podrías pedir la voluntad. Tú antes me has dicho, con la pregunta que te he hecho, de lo que te pasó a ti de joven con 18 años, sí, que cobraban la voluntad. La voluntad. Y para eso yo estoy totalmente de acuerdo. Porque tú pones la voluntad y con la voluntad uno te puede dar 2 euros y otro te puede dar 50. Sí, hombre. Pero es que uno va conociendo gente con los años, y hay gente y gente, la verdad. Y hay gente que hombre, Dani, puede haber gente necesitada que cobre 3.000 euros por limpiar una vivienda, 2.000 euros, 1.500, etc, por hacer una limpieza a la distancia. Para mí es que se aprovechan de las personas débiles, como tengo en el canal, que me gustaría que lo veas, José. Sí. Hay un vídeo que hice que se titula La debilidad de las buenas personas. La debilidad de las buenas personas, y va acorde con esto que estamos empezando a hablar, y cómo se pueden aprovechar y cómo trabajan muy bien esas personas la psique para sacar la información a las personas sin que ellos se hayan dado cuenta. Sin que te dé cuenta. Hombre, yo pienso de que la persona, como tú dices, que no cobre nada, ella está, digamos, poniendo su tiempo, ¿no? Por eso la voluntad. Hombre, por lo menos que sea la voluntad. No te va a llevar 40 ni 50 euros por media hora, pero por lo menos que diga, bueno, yo estoy aquí, estoy, digamos, esforzándome, gastando mi tiempo, por lo menos la voluntad, que es lo que yo veo. Eso es. Así es como debería de hacer, pero claro, que como tú dices, hay un abanico muy grande y hay unos vividores que se aprovechan del tema. Hay personas que se enganchan a estas, digamos, redes, y ya le cuesta la misma vida de salir de ahí, porque todos los días quiere saber qué le va a pasar mañana. ¿Qué es lo que me va a pasar? ¿Qué es lo que en el amor, en el trabajo, en no sé qué, en no sé cuánto? Y ya se vuelven adictos. Crean independencia. Sí. Exactamente, ya no pueden pasar de un día de que tú vayas y te echen las cartas o te adivinen el futuro o lo que tú quieras, pero que ya no puede pasar, porque ya eso es una dependencia que crea en ti. Yo lo veo así, desde luego, pero vamos, que te digo una cosa, que las personas que están en esta dependencia,
no saben de que esto es, digamos, pan para hoy y hambre para mañana. Porque Sí. a ti las cartas, como tú sabes, te las pueden echar, pero que todos los días no te pueden echar las cartas, porque todos los días no te van a salir cartas nuevas. Eso dura un tiempo y debes establecer digamos, por lo menos un mes, para que al mes siguiente te puedan tirar otra vez las cartas y puede cambiar, digamos, lo que te vaya a pasar, lo que te vaya a suceder, no sé, X, ponle tu X. Pero que tú todos los días vayan a echarte las cartas, eso es, digamos, pan para hoy y hambre para mañana, porque lo que te va a decir siempre va a ser lo mismo. Yo conocí a una persona que tuvo, digo antes de independencia, por el cansancio me he equivocado, pero tenía dependencia con la cartomancia y todos los días lo hacía, todos los días. Y yo aprecié cómo esa persona cambió con el tiempo. Y cuando me cruzaba con ella le decía, tírame las cartas a mí, tíramelas que venga. Digo, ¿me vas a cobrar? Y me decía, no te cobro, pero que tampoco te las voy a hacer. Dice, porque no te lo vas a creer. Digo, sí me lo creo. Digo, en serio, házmelas. Y de verdad, me lo hizo con todo el respeto del mundo por mi parte, sin vacilarle, sin bromear ni nada. Me lo tomé en serio, puesto que hay que respetar a las personas. Y si quieres respetar, si quieres que te respeten, primero tienes que respetar. Claro. Y eso es lo que me pasó a mí, José Luis, que yo soy escéptico, no negacionista, pero él pensaba que iba a reírme o algo. Y no, me lo tomé en serio, le escuché, me hizo las cartas y me dijo que yo no iba a tener hijos nunca con mi mujer. Vamos, vaya por Dios, que no tenía futuro. Y uno tiene 7 años y la otra tiene 3. Entonces, te quiero decir que no te puedes fiar. Dani, a veces era como otra mujer. Te quiero decir que como has dicho, otra mujer que. Ah, vale, no, calla. Digo, no te expliques que ya te he entendido. Ya llevo 15 años con ella. Y la conoces tú. Sí. A lo que quiero llegar es de que, por decirlo de una manera, y no me estoy riendo de él, no se me malinterprete, esta persona no acertó conmigo y ya llevaba un tiempo tirando las cartas. Imagínate él mismo tirando las cartas todas las mañanas antes de vestirse ya para irse a trabajar. Él todas las mañanas, o hacer sus quehaceres cuando librase, lo que fuere, todas las mañanas tenía que hacer las cartas, me dijo. Entonces, quiero decir, conmigo no acertó nada, pero nada es nada. Y no me estoy riendo porque le considero un amigo. Pues imagínate él mismo, sonrío, no me río, sonrío. Imagínate él mismo tirando las cartas todos los días, lo autosugestionado que tenía que estar dentro de esa dependencia que tenía con tirar las cartitas. Mira, te voy a contar un caso. Y termino, perdóname, que si no soy yo. Si no soy yo. Y vaya por delante, no estoy generalizando. O sea, no, para nada. Yo creo en los profesionales que los hay. Por supuesto. Mira, yo una vez fui también a una que me hiciera las cartas, pero no para mí, sino para mi hija. Cuando tú tienes un problema en tu casa, tú sabes el problema que tiene en tu casa, como es normal. Tú lo que quieres es que te diga si va a solucionarte ese problema o cómo va a salir ese problema o cómo se va a desenvolver ese problema. Y tú dices, bueno, pues yo voy a que me eche la carta a ver cómo va a ser el futuro. ¿Me explico? Bueno, pues esta mujer me echó las cartas, no fue por teléfono, y es una casi compañera, y como tú dices, a mí no me acertó nada, porque todo lo que me estaba explicando era en contra de lo que yo quería escuchar. Fíjate. O sea, que no me estaba dando una solución al problema que yo tenía, sino que encima me lo estaba agravando. Entonces yo, como tú dices, yo respeto a todo el mundo, yo la respeté, les dije, bueno, hasta luego, y ya está, pero que no me acertó nada, al contrario, me lo agravó, porque me dijo cosas que no iban a pasar, porque yo sabía cuál era el problema, y yo lo que quería era
una solución a largo plazo, lo que era el futuro, lo que me venía de allí para acá, y no acertó nada. Fíjate. Pero nada. Son personas que, como yo te digo, y luego pues se la dan de sensitiva, se la dan de cartomanta, se la dan de lo que tú quieras, pero que después, cuando yo la puse a prueba, digo, bueno, pues esta que es conocida, oye, le voy a dar una oportunidad a ver qué es lo que me dice. Me dejó defraudado. Son experiencias lo que estamos hablando. O sea, estamos hablando de experiencias. Luego tú vas a otra persona, como ha ido mi hija, por ejemplo, voy a poner el caso de mi hija, que ha ido otra que le eche las cartas, oye, y te acierta hasta el número del carnet de identidad. Fíjate. Y tú dices, bueno, ¿y esta persona cómo sabe estas cosas? Es increíble. Mira, yo he estado en donde veraneo toda la vida, en una población de Ávila. Siempre a mí me gusta bañarme en la montaña y llevo ya 15 años allí, desde el primer día. Y año tras año voy allí. Bueno, pues hace 2 años resulta que, por decirlo de una manera, había en el castillo de esa población, resulta que había una esta como medieval, ¿no? Un mercadillo medieval. Y dentro de ese mercadillo pues está la clásica garita que es una vidente, hace cartomancia, todo tipo de mancias, etc, etc, que si lectura de mano, etc. Bueno, pues pocas veces he visto yo ese mercadillo medieval que me pillase junto con mis vacaciones para poder disfrutarlo. Y hace 2 años, cuando llegué, resulta que vi que había ese puesto. Y años atrás, de esos 15 años, vaya por delante que nunca había visto un puesto de este tipo, de mediums, de todo, como tiene muchos nombres, ¿vale? Entonces, de las mancias en general, resulta que llego, lo veo y le digo a la mujer, digo, pues me voy a apuntar, me voy para allá, digo, a ver cómo va esto. Yo iba de buenas, pero en plan escéptico, como me considero. Claro. Ya he dicho anteriormente, 50%. Ni creo que haya que creerse todo, ni hay que ser negacionista. Bueno, pues llego y ponía que había una tarifa. Y la tarifa era 5 euros. Por media hora, que te hacen la numerología también. A mí me hicieron la numerología. Y a razón de la numerología, luego ya lo que siente esa persona. Bueno, pues me quedé pensando y dije, buah, tiene precio, no me convence, digo, va. Pero luego me quedé así pensando y dije, percibía que tenía que ir, pero es que no sé explicarlo, pero te lo voy a explicar. Tenía que probarlo, pero a la vez, hablando materialísticamente o como se diga, en plan material, pensé, bueno, si es que 5 euros es lo que yo hubiese dado por la voluntad. No te voy a engañar. No te voy a engañar. Entonces, yo sé que no es materialísticamente ni existe, pero es una forma de hablar, ¿vale? Pero en plan material dije, bueno, si es que lo cortés por lo valiente, la agenda por las que salen, si es que voy a darte 5 euros por tu tiempo, pero vamos a ver qué tal. Venga, vale. Te los iba a dar igualmente, vamos a dejarlo así. Pues venga, me has puesto tarifa, puede sonar contradictorio, pero me da igual. Era la voluntad que iba a dar, tú la estás pidiendo de antemano. Venga, probar. Entro, me pide mi fecha de nacimiento, me empieza a hacer un cálculo matemático, la numerología, hace la cábala y me empieza a contar cosas. Y no voy a contar, lógicamente, públicamente mis cosas personales, pero claro, llega un momento, José Luis, que empieza a decir, vamos a decir que esto era en septiembre, juraría, en septiembre de 2019. Y me coge y me dice, Daniel, dice, bueno, es que acertaba muchas cosas, porque era para reírse, porque mi mujer al lado decía, sí, es que es así, ese es su carácter, es su forma de ser, etc, etc. Tenía muchas deficiencias. Bueno, pues dentro de todo, ya llega un punto que dice, estoy percibiendo aquí una cosa. Y no me hizo ninguna pregunta, José Luis, vaya por delante.
no me hizo ningún tipo de pregunta y ella solamente hablaba. Y yo en el plan que iba era de, cuéntame que no te voy a contar nada, porque mi mentalidad es que psicológicamente, como dije hace minutos, psicológicamente preguntas, sacas información y luego ya la entremezclas como a tu interés. Para comerme la oreja a mí. Bueno, pues no. Pues yo iba como creo que iba bien. Y llega un momento que me dice, de todas maneras estoy viendo aquí, percibo que a ti te gusta la lectura. Digo, no sé, un poco, pero vamos, no te creas tú que no me sigue así. No se lo dije en este modo, ¿vale? Se lo dije mucho más adecuado, yo creo, más educadamente. Digo, sí, puede que me guste la lectura un poco. Sigue así, me mira y me dice, tú vas a ser escritor, vas a publicar un libro. Dice, posiblemente haga más de uno. Me quedo así. Mira, fue tal momento que hazte la idea, te he dicho en septiembre del 2019. Sí. El 22 de noviembre, 2 meses después, salió a la luz el libro. Ya lo tenía todo preparado, solamente estaba releyendo y ya para registrarlo, pero ya lo tenía hecho. ¿Sabes cuánto tiempo me tiré haciendo el libro? 4 años. 4 años. Y esta señora, faltando 2 meses para la publicación del libro de Respuestas del Más Allá, lo clavó la mujer. Yo nunca en mi vida había pensado que iba a escribir un libro. Nunca lo he buscado, al revés, hasta me lo han comentado. No te voy a decir que me han amenazado para hacer un libro, porque sería lista, pero que nunca lo he buscado, sí que te lo garantizo. Yo lo he ido haciendo porque vine una noche de investigación, me dio por escribir la apasionante, la emocionante, las experiencias vividas de esa noche, me puse a escribirlas y una semana después me acordé y me puse a hablar de Belchite, con permiso de investigación, Belchite Viejo, a todo apasionado para psicología sabe lo que fue tristemente o de historia la batalla de Belchite, y me puse a escribir la experiencia que viví hace tiempo. Luego fui a otra investigación y me puse a escribir. Al final, te lo estoy resumiendo brevemente todo. Sí. Cuando tenía ya un buen taco, ya es cuando dije, me cago en la leche. Y encima un compañero del mundillo del misterio, diciendo, Dani, ¿por qué no te animas algún día, macho, con tu experiencia de hacer un libro y tal? Y yo pensando por dentro, me estoy abriendo mucho contigo, José Luis. Y luego pensando a mis adentros, si tú supieses el tochaco que yo tengo en el mueble. Y al final salió a la luz, pero que esta señora, a lo que nos depara lo que estamos hablando, clavó 2 meses antes de que iba a ser escritor, cuando ya estaba yendo a registro prácticamente a Madrid. Joder, qué fuerte. ¿Qué te parece? Pues muy fuerte, tío. Hay gente, de verdad. Hay gente. Hay personas, ya te digo, que hay personas que ya te digo que te adivinan el futuro, el presente y el pasado. Y tú dices, bueno, ¿y cómo puede saber esta persona estas cosas? Pues no lo sé. Yo sé que ni te echan las cartas, como tú dices, ni es que no te echan ni las cartas, sino nada más que con verte ya te está leyendo la mente o lo que sea y te lo dicen. Escúchame, y a ti te ha pasado esto y esto y esto, y ten cuidado porque mañana pasado tú puedes tener... Oye, y que te lo aciertan al dedillo. Eso es. Para mí, eso chapó. Sí. Y todo lo demás, pues tontería, porque cuando tú vas a un sitio y te dice, escúchame, la entrada, media hora, 50 euros, y dices, pues escúchame, vámonos. Porque sabes que lo que va a hacer es cobrarte los 50 euros. Es que es verdad, es que verdad, que es así. Un ejemplo, yo no hablaba, vuelvo a repetir, perdón si me alargo con el caso, pero es que lo digo como lo siento. Yo no hablaba, quería hablar para no darle nada de información, pero es que a la vez mi mujer estaba calladita. Si yo estaba callado, mi mujer estaba más callada porque estaba hablando conmigo, esta señora sobre todo. Y luego se lo dije a ella, digo, si quieres que te lo haga a ti también, porque al revés, te estoy animando a que lo hagas, que no quiso, pero yo la animaba porque ya le di mi credibilidad total a esta señora. Pero, jolín, digo, en vez de perder 5 euros, vamos a perder 10. Pero de esta manera no, es que vamos a ganar 10 porque ya creo en esta señora. Por eso digo lo de la voluntad, que no viene mal. Pero, a ver, ¿cómo decirlo? Que lo sabía un amigo mío. Un amigo mío. A esta señora no la había visto en mi vida.
ni ella me había visto en mi vida. No hablamos de libros, ni de escrituras, ni de nada, porque yo no daba pie a ello. Yo quería ir en plan seco. Y es que lo clavó todo. Y cosas mías personales, de mi forma de ser, de mi vida personal, etc. O sea, te quedas que dices, una persona que no me conoce de nada, que he sacado el libro el mismo día que ya me llega a mi casa, es cuando lo saco a la luz en las redes sociales. No la conozco de nada esta señora y que, jolín, que reitero, que no lo sabía ni Dios, hablando en plata, que no la conocía de nada esta mujer, ni en las redes sociales tenía yo publicado, voy a publicar un libro. Digo, por si ha sacado, por si ella me pregunta, fíjate si rebusco, de que diga, bueno, ¿cómo te llamas? Daniel Barrios, venga, voy a mirar en las redes sociales, o mi compañera que está ahí escondida te busca en las redes sociales. Que no, nada. Y ven que voy a publicar un libro. Y ala, ya tienen ahí la trampa. Que no sabían nada de mí. Ni yo había publicado nada en las redes. Que es verdad que hay personas que tienen ese don. Y más, como tú dices, por 5 euros. Pues no merece la pena. Tú dices, bueno, pues yo voy a probar a ver qué es lo que pasa. Y si ahora encima tú entras y sin tú decirle ni tú abrir la boca, te dice de pe a pa las 4 verdades del barquero. ¿Cómo te quedas? ¿Tú cómo te quedas? Yo me quedé que gracias a este tipo de casos, o en este caso en especial personal, me quedo en que no se puede en esta vida generalizar. No, para nada. Sigo pensando, te sigo respondiendo, sigo pensando que hay estafadores, y en su mayoría para mí son estafadores, y a los que más gato les tengo, hablando muy vulgarmente y mal, a los que peor gato tengo es a los que se aprovechan de personas necesitadas. Sí, yo no podría, yo no sé qué habrá en el otro lado, pero que hayan personas que estén necesitadas y que tengan que pedir un préstamo personal al banco para poder pagar a este tipo de individuos, a mí, porque he conocido casos, a mí, sinceramente, me indigna y espero que algún día lo paguen, sinceramente. Y luego pasan estos casos como el que te he mencionado, o como los que tú me has mencionado, o como lo de tus compañeras, que las creo, por supuesto, igual de como lo en el directo con el público, lo que hizo ese compañero con lo de la abuela, como lo que tú has vivido, voluntad, etc. La otra no cobra, esta mía 5 euros, pero yo lo consideré como voluntad, pero tenía que ir por lo que fuere. Pues gracias a estas cosas, ¿cómo no voy a creer y no voy a dejar ese 10%? O un 5% al menos. Pues es verdad, Dani, es como la experiencia que te he contado yo a ti de este hombre que estaba en el colegio. Yo, desde que yo escucho a este hombre, yo digo, escúchame, que existen, que es verdad que existen. Totalmente. Que todo el mundo no tenemos esa oportunidad de sentirlo y de vivirlo. Pues sí, pues es verdad, porque como dice el Adri, y lo digo yo también, nos ponemos a mirar la lámpara, a ver si la lámpara la movemos y a ver si vemos en el corredor alguna sombra y nunca vemos nada. Pero no quiero decir que esas cosas no estén, porque mi amigote, como te he dicho, el Manuel Ibáñez, ese hombre ha sentido de todo. De todo, y como él dice, yo no, ni yo soy sensitivo, ni yo veo nada, ni yo siento nada, ni yo busco nada, y le pasan las cosas. Pues mira, pues bienvenido sea, pero que es verdad que las cosas que están ahí y que nosotros no las vemos, pero que hay personas que las beben y la sienten y la padecen, vamos, seguro. El que se los quiere creer, que se lo crea, y el que no se los quiere creer, porque no se lo crea. Y ya está. Si es todo un avance, para mí es todo un aprendizaje, por eso me quiero quedar en lo que uno siente, pero depende de lo que tú hagas en esta vida, haz lo que quieras, pero ¿tú crees que hay vida después de la vida? Yo quiero pensar que sí. Quiero pensar que sí. Percepción personal. ¿Tú qué crees a razón de lo que vives y lo que sientes en esta vida? ¿Crees que cuando desencarnemos, cuando morimos, hablando en plata, o como es para mí, cuando desencarnemos, crees que ya nos incineran o nos meten en un ataúd y ya está? Ahí hemos
hasta ahí hemos llegado, ha finalizado nuestro camino, o crees que hay algo después? Esa es mi pregunta. Bueno, te digo mi verdad, si soy racional, pues yo tendría que creer de que cuando nos morimos nos vamos y ya no volvemos más. Esto está claro. Pero como, digamos, como amante del misterio y de todo lo paranormal, yo quiero pensar de que algo hay, Dani. Que no sabemos lo que hay, vale, pero que algo tiene que haber detrás. No es normal que esta parafonía o esta psicofonía o estas personas que ven a estos espíritus o que le pasan estos casos como el del colegio, esos son muestras y detalles de que algo tiene que haber detrás, Dani. Que yo como racional digo, bueno, han muerto muchos famosos, muchos filósofos, muchos científicos y ninguno han vuelto aquí a darnos señales de vida, pero que normalmente debería de haber algo más, a lo mejor otro plano que no lo veamos nosotros, pero puede que a lo mejor haya otro mundo diferente en otro plano. Eso sí puede ser, que no lo veamos, que no lo sintamos, vale, pero que puede haber que haya algo, pues sí. Yo tengo la fe de que algo puede haber detrás de esta vida. Ahora, moralmente, digamos que somos mortales y nos tenemos que morir, pero que algo puede que haya. Si tu cuerpo físico ya no va a existir, ya o te incineran o te pudres. Lo siento. Sí, no, esto es la carrocería. Tú lo que dejas es la carrocería. Es fachada eso, por eso siento ser tan claro. Pero yo hablo de ese alma. Percepción de sentir si hay algo. Hombre, si nos vamos al vudú, si nos vamos a los santras que se creen que todos son reencarnaciones, ven más otra reencarnación hasta que llegan ya al punto álgido de que ya han cumplido todas las reencarnaciones que tienen que hacer y ya llegan al Supremo. Ellos tienen esa creencia, esa realidad. Exactamente, de las cosas, pero nosotros aquí, con la poca fe que tenemos aquí, porque ya aquí la fe cristiana está durando menos que una bomba mixto. Aquí cada uno está creyendo en lo que mal, digamos, tiene fe, que algo hay, tú crees en algo porque algo tiene que haber, si no, no estaríamos aquí, pienso yo, pero que para mí, que esto de que hay reencarnación, de que nosotros, digamos, nos transformamos en materia y nos convertimos en seres de luz, yo para mí que todo esto tiene que llegar algún día a demostrarse, Dani. Esto tiene que salir a la luz como sea. Y cada vez creo que estamos más cerca. A ver. Estoy disfrutando porque aquí tenemos debate. A ver, yo como lo veo, José Luis. Sí, dime. Yo de la forma que lo veo es que sí hay vida después de la vida, para mí, ¿vale? Pero dejando estudios, pruebas y todo lo que se haga en un futuro, o exista una reencarnación y hayan personas como han habido en esta vida que han dicho que son tal persona y que su madre se llamaba tal, y hablamos de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, uno que era piloto, etc, y han ido, lo han visto y existía esa persona y decía que él era esa persona. Ahí tenemos casos de reencarnación, sí. Pero vamos a decir que se han ido, en vez de reencarnarse e irse a otro cuerpo, fallecer, desencarnar e irse a otro cuerpo y reencarnar. Yo lo que me decanto es de que cuando falleces posiblemente siento que haya otro mundo paralelo o que se queden en este plano de existencia terrenal durante un tiempo porque les falta algo por hacer o por lo que fuere. Pero dentro de todo, pase lo que pase, avancemos dentro de este aprendizaje y continuemos a otro plano de existencia, a otra dimensión, o nos quedemos en esta y tengamos que
repetir, muy rápida, muy breve. Yo creo que dentro de todo eso, siento, y esto no es ser sensacionalista, mi sensación personal es que no lo vamos a saber estando en este plano terrenal. Tú y yo, mi sentimiento es que no lo vamos a saber. Por mucho que estemos avanzando, a razón de tus palabras, por mucho que estemos avanzando, yo creo que los experimentadores, yo creo que esto es una paraciencia, ¿vale? Pero yo creo que la ciencia tarde o temprano irán cogidos de la mano, espero y deseo, pero yo creo que tarde o temprano vamos a ir avanzando, José Luis, pero el llegar a tal punto que ya sepamos qué metodología tenemos que llevar a tratar en una investigación de campo, sea en una vivienda particular, sea en el campo, sea donde fuere, e ir e intentar interactuar, no, e ir a interactuar con el fenómeno y claramente hablar con una fantasmogénesis, con una entidad, creo que eso, por mucho que avancemos, percibo, presiento y siento internamente que está prohibido, no está permitido. Nos dejan acercarnos, pero no llegar al límite. Por supuesto que sí. ¿Qué opinas? No sé qué decirte, Dani. No sé qué decirte. Yo, son opiniones personales. Esto, pero por eso yo siento de que la sensitiva percibe, habla con esta gente que la ven, pero ¿qué es lo que hay? ¿Por qué no dicen qué es lo que hay? ¿Cómo están? ¿Cómo no están? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo sienten? Es lo que yo me vengo a explicar. Estoy totalmente de acuerdo. Si ellas lo sienten, ellos ven estos espíritus, no nos dicen a nosotros cómo están en el otro plano, o cómo no se puede entrar, o cómo se puede salir, o lo que sea, cómo están ellos allí. Es que no te dan explicación. Permíteme brevemente un inciso. O ¿cuál es la forma a tratar para poder interactuar con ellos? Exactamente. Ayuda. Es un estilo al caso de Ghost, la película de Ghost, que vemos muchas películas y mucha gente se piensa de que esto es así, ¿me entiendes? No. Sí. Vamos a ver, de momento empiezan todos los espíritus a hablar con ella. Pero yo digo una cosa, ¿qué es lo que hay en el otro lado? ¿Por qué no nos dicen ellas que son sensitivas, que hablan con estas personas, cómo están, cómo no están, qué es lo que hay? No nos dan esos detalles, no nos dicen con certeza qué es lo que hay, qué es lo que debemos saber nosotros para entenderlo. Todo lo que te he dicho, ahora te lo hago en una sola pregunta. ¿Crees que está permitido saberlo? Saber creo que el no. que hay después de la vida. Creo que no. Yo creo que no está permitido. Para mí no. Ya somos dos. Yo creo que no. Si no lo sabríamos. Si no lo sabríamos ya. ¿Tú te crees que no hay pruebas evidentes o personas que se pudieran manifestar y decirnos cómo está en el otro plano? Yo creo que no hay. Vamos. Sí. En que no. Dani. Esa es la triste realidad, yo creo. A ver, las haylas, pero de las que haylas hay que restar muchos testimonios porque son más autosugestión que realidad. O tienen una explicación lógica y ya. Pero también hay, en honor a la verdad, hay casos que, aunque no lo vivamos en primera persona, hay que darle ese punto de credibilidad porque yo hablo de sentimiento, de cómo te lo cuenta el testigo. Y hay momentos que dice, bueno, esta persona no se daría cuenta y pasó esto y tal. Pero luego hay otros casos, José Luis, que también hay testigos. Sean casos parapsicológicos, sean también, volvemos a lo de antes, casos ufológicos. De yo he visto esto. ¿Qué pasa? Que porque sea parapsicología o ufología, sea caso UFO, sea parapsicología, a lo que quiero decantarme es que hemos llegado a tal punto en la sociedad que como no haya un vídeo para presentarlo, ya no se da credibilidad al testigo. Pues sí. Y mira, hay un caso. Mira, hay un caso que lo lleva la compañera nuestra, Pilar,
que ella es la que escribió el libro y demás, y por mediación de un amigo suyo, tenía una hija, y esa hija, pues, la chiquilla tiene esos poderes sensitivos, pero era muy chica, era una niña muy chica. Entonces que le dijo a mi compañera de que quería hablar con su hija. Su hija le comentó y le transfirió, digamos, cómo comunicarse con esa persona que estaba hablando con ella. ¿Me explico? Sí. Entonces ella se puso en contacto con ese espíritu. Ese espíritu murió en un accidente de coche. Y a la vez le redactó como una carta para que se lo dijese a sus familiares. Ella cogió el coche, le dijo la dirección donde vivían estas personas, los padres del muchacho que había muerto, y fue hasta el sitio. O sea, estaba en Sevilla. Entonces ella lo llamó primero por teléfono si podía darle permiso, porque tenía una carta que decirle de su hijo. Y cogió ella y fue a Sevilla. En la carta ponía cómo había sido el accidente, se despedía de sus padres, ponía el nombre de la novia, en fin, muchos detalles, y que le perdonaran y demás. Y era evidente de que fue así. O sea, que esa chiquilla le transfirió a mi compañera, le transfirió esos datos de ese espíritu, y se puso ella en contacto con él, y él a la vez, ella a la vez se puso en contacto con sus padres. Fíjate. ¿Qué es lo que hay? Pues que hay personas... ¿Qué es lo que hay? Que hay personas especiales auténticas. Sí. Y ella fue a Sevilla y habló con sus padres, y le redactó la carta que él le pidió que se lo dijera a sus padres, con permiso de sus padres, claro está. Qué bueno. Sí. Pues esto, por eso te digo que no tiene explicación, pero que ¿por qué se ponen en contacto con estas personas? ¿Qué es lo que quieren decirnos? Porque son auténticas. Y yo creo, como siempre voy a decir, yo creo que la cosa paranormal es inteligente. Esas posibles entidades que se encuentran donde se encuentren, sean que están enclavadas en el enclave, o que sean seres acompañantes nuestros, o esos tristes, queridos seres fallecidos, siguen aquí en este plano de existencia por lo que fuere en este plano terrenal, supieron muy bien ir a quien tenían que ir para poder intentar interactuar, comunicarse con su ser querido. Qué bueno, José Luis, me ha gustado. Claro, es que esta persona, ya te digo, esta sensitiva ha tenido muchas experiencias muy desagradables, pero muy desagradables, porque ella de una forma quería ir hasta Barcelona a hablar con otra medium para que pudiera quitarle estos poderes, porque decía que ella no los quería, que ella ya estaba cansada, que ella no quería tener estos poderes, ni ella quería entablar conversación. Y entonces le dieron que no, que eso no se podía quitar, que eso te lo han dado a ti y te tienes que morir con ese don. Fíjate. Porque ella premonitó la muerte de su hermano antes de que muriera, que eso es muy fuerte, Dani. Jolín. Ella sabía que se iba a morir su hermano. Sí. Y no lo podía, y no lo podía decir, que eso es otra. ¿Tú cómo puedes predecir de que tu hermano se va a morir? ¿A quién se lo puedes tú contar? ¿Tú cómo puedes contar que tú sabes que tu padre se va a morir mañana? No se lo puede contar a nadie, porque esto es muy duro. Y esto lo ha vivido esta muchacha en su carne. Por eso hay que estar en la carne de cada uno. Son cosas muy duras. Por eso ella no los quiere, es que ella lo dice a boca llena: yo no quiero esto me lo han dado a mí
porque me la han dado, pero que yo esto no lo quiero, yo quiero quitarme, yo quisiera salir de este mundo. Y no puede. Y van allí, y ya te digo, en el programa que hicimos nosotros en vivo, con personas, había allí otro muchacho que también se le murió su niña de chica y también se puso en contacto con él, fueron al cementerio, yo qué sé, Dani, te puedo decir de todo. Por eso te digo que yo me lo tengo que creer porque son cosas reales, son cosas evidentes, son cosas que tú lo estás viendo. Coño, que tú no puedes decir, bueno, pues se lo ha inventado, o bueno, pues eso con una casualidad, o yo qué sé, lo que sea, pero que no, que eso lo ha vivido ella en sus carnes y lo está viviendo siempre. Bueno. Y como dice ella, yo esto no lo quiero. Yo sinceramente, por la parte que me toca, me gusta mucho lo que estás diciendo y para mí es un acierto el que os haya seguido desde hace años y ya un orgullo que nos conozcamos a día de hoy, puesto pues sí. Que si te das cuenta, Jolín, estás hablando de que hacéis un programa en directo, en vivo, como tú has dicho, con personas allí y sucede lo que sucede con vuestra amiga sensitiva, vuestra compañera, ya no es que acierte, no es el que malinterprete, es el significado de los casos tan importantes, que son tan reseñables, que son cosas personales, familiares, con los invitados. Que no mucha gente, Dani, perdona, muchos se creerán que aquello es un montaje. Es que me lo has quitado. Que por eso, claro, es que íbamos a hacer otro programa y dijimos, María, si lo va a decir otra vez, la gente van a pensar de que esto es un montaje. Claro, eso es lo que iba. Pero es que es verdad que ella no conocía a nadie, sino que ella, tal como te lo estoy diciendo, estaba hablando y dice, perdona un momento, aquí se encuentra en la sala fulanita de tal, que no sé qué, no sé cuánto, que está aquí su abuela que quiere comunicarse con ella. Es verdad, es verdad, es que fue así. Es que nos quedamos todos atónitos. Te vaya corte que acaba de meter, pero claro, luego vas escuchando y dices, jolín, que merece la pena. Y ahora la gente podrá pensar, pues esto no es montaje, esto estaba palabrado, esto estaba pinchado. Esa es la jugada, que a lo que yo quería llegar para terminar mi testimonio, de que mi opinión personal es de que eso tal y como fue es lo que a mí me gusta y me apasiona, que es naturalidad. Naturalidad. No tener nada preparado, que no sea un montaje, es lo que yo quería decir también, estoy totalmente de acuerdo. Y también me gusta de que una persona, que yo no he tenido el gusto de conocer a tu compañera, pero que fue original. Sí. O sea, siempre procuramos ser aquí en plan profesional y por decirlo de una forma, de un modo, y ella le sucedió lo que le sucedió. Mira, Dani, yo la tenía al lado mío. Perdóname, y es que, termino, y es que cuando digo personas originales, eso es lo que a mí me demuestra una persona original. Es sin ser consciente o siendo consciente de que está en un directo, de que está delante del público, de que le están escuchando las ondas. ¿No se lo pensó? Ella cogió y metió el corte y para adelante. Ahora, el que quiera que piense que es una nota, es una protagonista y cortó al presentador, que lo piense, pero luego tiene los resultados. Y el público no estaba comprado, ¿verdad? Para nada. Pues entonces. Para nada. Además, es más, ella estaba. Y la pregunta ofende, lo reconozco y te pido perdón. Ya. Ella estaba sintiendo lo que estaba sintiendo y lo estaba escribiendo. Y me hace así con el codo. Y le miro yo el papel y dice, mira. Y yo, ¿esto qué es lo que es? Y dice, tú espérate. Ya ella estaba escribiendo todo lo que le estaba diciendo ese ente o ese espíritu. Y de momento nos cortó a todos y pegó allí un bozarrón. Para que esté viendo, esta charla, ponnos en situación. Lo estaba viendo al lado de ese ser querido, ese ser querido lo estaba viendo delante del familiar, de la persona viva, por decirlo de una forma. ¿Cómo lo veía? Cuéntanos un poquito. Yo, vamos, por lo que ella me dijo a mí, es que ella lo veía enfrente de ella, porque ella dijo, fulanita de tal, pero claro, ella no sabía en el público dónde estaba esa persona, ni esa persona dijo nada, sino cuando hicimos descanso, creo que fue, o cuando hicimos descanso, cuando terminó, fue cuando se levantaron y entonces se vino la muchacha para ella.
Y entonces fue cuando se lo dio y dice, sí, pues esa es mi abuela. Qué bueno. Qué bueno. Tal como te lo estoy diciendo, Dani. Mira, allí el Adri, Francisco, el Ernesto y yo nos quedamos todos sin palabras diciendo, esta mujer ¿qué va a decir? ¿Por dónde va a salir esta mujer? Pero eso a mí me gusta, sinceramente, es que me gusta, vuelvo a reiterar. Es que eso no es estar haciendo un directo en el Facebook Live, no se me malinterprete, no estoy queriendo ofender a nadie ni intentarlo, para nada. Pero mi modo de ver es, no estoy viendo un vídeo en las redes y ese sensitivo, esa sensitiva, ese canalizadora está intentando hablar con una entidad y el seguidor está en comentarios diciendo que está viendo tal cosa y el sensitivo, sí, correcto, yo la estoy viendo y sí es rubia, estoy de acuerdo. No es montar eso que un 1%. La mayoría para mí hay mucha gente, entonces no puedo generalizar, pero creo que montan una película, es mi palabra, película. Sí. Aquí no estamos hablando de que estás en un castillo, sois 4 personas y tú estás diciendo que ves algo, que también hay gente real, ¿vale? Puedo volver a repetirlo, pero están interactuando más, para mí, están más pendientes del exterior, de la cámara, del público, del exterior, que de lo que están yendo a hacer allí. Esa es mi opinión personal, mi percepción. Sí. Pero lo que tú estás diciendo es todo lo contrario. Estamos hablando de que ya ese exterior, con mi ejemplo, ese público, esos seguidores, los tienes enfrente tuya. Y de repente cortas, no para que te oiga el público y tengas tu protagonismo, tu ego, sino que cortas a tus compañeros en un programa de radio que está en directo. Que ole. Sí. Y después lo dices y te mojas diciendo un nombre, te mojas diciendo esto y lo otro, y al final resulta que has acertado, no que has condicionado al público para que uno lo diga o que ya tenías un pacto con alguien del público. Chapó, un 10, mis respetos a esa señora. Pues sí, la verdad que es que ella... nosotros la vemos y decimos, hay que ver lo exagerada, bueno, aquí decimos lo exagerada que es, pero es que en verdad es que ella lo vive así, es que ella no puede expresarlo de otra manera, porque natural, es que lo siente así. Eso es lo bueno. ¿Entiendes? Todas las cosas que le suceden, infinidad de veces que nosotros fuimos a una librería que hay en Jerez, una librería muy antigua en Jerez, que por lo visto ha ido quiere ir hasta el cuarto milenio. A la librería, porque allí se dan muchos fenómenos paranormales. El hombre ha contado allí que de todo, de que hay una niña, de que hay un hombre mayor, que hay otra mujer, que los libros se los cambian de sitio, se caen, en fin, en la librería pasan de todo. Pues fuimos con María. ¿Eso lo sabías ya cuando nos conocimos en persona? ¿Cuando nos conocimos en persona? Sí, claro. Sí. No pues irá, pues la librería queda al lado de la Alcázar. Está muy cerquita la librería de allí. Fíjate. Bueno, pues fuimos con María. Y María le dijo, pues mira, por aquí está esta mujer, este hombre, no sé qué, el niño, para acá, para allá. Yo qué sé, las de cosas que dijo allí. Y que dio ella. Nosotros, claro, oye, ella lo dice porque ella lo estará viendo. Nosotros no lo vemos, ni nosotros lo sentimos. Claro. Y decimos, bueno, pues será verdad. No vamos a decir lo contrario. Pero que ella también lo persintió y lo dijo, vamos, se lo dijo. Dice, pues ahí hay un hombre de tal forma, vestido de tal sitio, de tal manera, no sé qué, no sé cuánto, para ti, para tal. Yo qué sé, una historia... Te voy a decir una cosa. Que a donde quiera que vaya, ella siempre lo siente todo. Me está viniendo una cosa a la mente. ¿Te acuerdas que has comentado lo de Ghost? Sí. ¿Recuerdas ese penique detrás de la puerta, delante de la puerta, moviendo el penique, subiéndolo hacia arriba? Yo, si tuviese la suerte de estar en persona con una persona así como tu compañera, y como las que son auténticas, a ella la incluyo, yo diría, a modo crítica constructiva, ¿vale? Diría, si es posible, preguntaría, y me gustaría que lo hagan,
que no es hablar, es solamente hablar. Para las personas que van a investigaciones, a enclaves, no te hablo de una casa, vivienda particular y que en ese hogar hayan palabras mayores que quieren interactuar con su madre, con su padre, con su hermana. Eso son palabras muy serias, señores, señoras y señores. Yo hablo de ir a una experimentación que también es igual de serio, pero intentar interactuar con una entidad y que este tipo de personas auténticas, a mí sí me gustaría que para todos los que estamos allí, que no tenemos ese grado de sensitividad, nos den un regalo. Y te pongo un ejemplo. En vez de, para darle más credibilidad, vamos, me voy a mojar, ya lo digo en alto. Si yo estoy con una sensitiva y esa sensitiva dice que está hablando con el fenómeno, con la causa paranormal, con esa entidad, y sí, me dice que falleció en el 1936, nada más iniciarse la guerra civil. Es un ejemplo, ¿vale? Sí. Partamos de ahí. Sí, me dice que se llamaba Paco, vale, tal, pero no te dice los apellidos. Sí, me dice que tal, era del bando republicano, era del bando nacional, etc. Y nosotros podemos creerla a la persona, porque sentimos que nos está diciendo la verdad y qué pierde con ello. Pero, ¿qué datos me has dado para que yo pueda indagar, pueda investigar? Un Paco en la guerra civil, no me estás dando, no me estás aportando. ¿Sabes lo que sería una de mis ilusiones? Creo que sabes por dónde voy ya. ¿Sabes cuál es una de mis ilusiones? Que como yo no tengo ese grado de sensibilidad, pienso yo, ni he entrenado para ello, eso sí que lo digo, lo afirmo, pienso que esa entidad que está interactuando con nuestro compañero o compañera, sí me gustaría que el compañero o compañera diga, para hacer una demostración clara, pero no te hablo porque yo estoy con la videocámara, yo no soy el que se ocupa, pero el que se ocupe con la videocámara y el fotógrafo también que haga fotos, yo no estoy hablando de eso. No voy por esas riendas, voy por el que nos den el regalo auténtico de decir, esto es totalmente real. Voy con esta persona y está interactuando y esto es real. Que le pida a esa persona que tire una piedrecita. O mira, te pongo aquí este muñeco, por favor, absorbe la energía de cualquiera de nosotros o absorbe energía de cualquier aparatología que llevamos, absorbe la energía y por favor, haz esto. Y tira el bolígrafo que está en esa mesa, o tira una piedra, o haz eso. Y ahí me demuestra 100% que no es que te ponga a prueba, es que me gustaría que tú mismo reafirmes lo que estás diciendo que estás viendo. Y que por favor, dentro de mi ignorancia, que cojan la energía que puedan, sea aparatología, sea personas físicas, que cojan la mía, si es que yo lo he pedido, que cojan la mía y que lo hagan. Pero no lo digo en plan protagonismo. No. Lo digo porque quiero aprender, disfrutar y que me den ese regalo. Y conocimiento para ese avance que yo busco. Entonces, si yo he pedido que no me quieres encender un sensor lumínico, no quieres que salte el sensor de movimiento con sonido, no hagas nada, olvídate de aparatología. Ahora no hablo como investigador, ahora solamente pido que me tires una piedra, que te la pongo al ras de una esquina y en ese ras de esquina simplemente que me la empujen y me la tiren. Y de todo lo que hay en el enclave, te estoy pidiendo una prueba física. Si hiciesen eso, porque sabemos también que pueden tener energía y pueden mover cosas, no te estoy pidiendo que me muevas 5 kilos, pidiendo que tires una piedrecita. Que otros dirán, bueno, pero es que tú esa entidad no necesita darte ninguna demostración. Totalmente respetable a quien piense eso. Pero los que vamos a experimentar e intentar avanzar, ya ser conscientes de que la causa paranormal es inteligente y hace las cosas que nosotros les pedimos de primera, o esa sensitiva que está interactuando de verdad, si le hace caso y nos lo demuestra, yo no iría una vez cada semana o cada 2 semanas, iría 5 veces cada semana. Pero yo digo una cosa, Dani, yo no sé si eso te podría llegar a hacer. Si esos gentes pudieran mover una piedrecita o un papel o algo. Pero vamos, que me está dando
remotamente me está dando la idea. Que no es descabellada, que cuando yo esté con ella, pues mira, cualquier día de estos que ella diga que tiene al lado un espíritu o lo que quieramos llamarle, pues mira, no está de más. Me ha dado tú una idea fabulosa para hacer. Ahora, que se puede hacer o no se puede hacer, pues eso ya no lo sé yo, pero que es una idea fenomenal. Eso sería ya la repera, vamos. La confirmación. Bueno. Para mí sería la confirmación. Si tenemos 100.000 cosas en un castillo, en un pueblo abandonado, en cualquier sitio donde fuere, y te estoy pidiendo especialmente que esa china que te acabo de poner yo, especialmente ahí, o que se encuentra ahí, que vemos todos los experimentadores, esa china que se lo pida a la sensitiva, que no necesito pedírselo yo, ya que está interactuando, ya que ve que ese foco de personas, de todos los que estamos, ve que la sensitiva es la que de verdad está percibiendo que está ahí una entidad, pues que se lo pida a la sensitiva. Por favor, mueve esa piedra, tírala y te la ponemos atrás. Pero yo creo, pero Dani, yo pienso que esto pasa como con todas las investigaciones que hace Cuarto Milenio. ¿Cuántas veces han ido a casa donde están los espíritus, van con los sensitivos, te pegan toda la noche con los sensores de movimiento, con esto, con lo otro, y luego no ven nada? Y sin embargo esa casa está llena de movimientos paranormales. Parece que el fenómeno se oculta, ¿no?, delante de uno, ¿no? Parece que está esperando que cuando llegan toda la parafernalia de toda la tecnología, no sale nada. En ningún caso se ha visto o se ha grabado, excepto los vídeos que tú ves en el YouTube y ves en esto, digamos, en las redes sociales, una investigación en televisión. ¿Cuántas ha ido IQMN a llevar toda la investigación y han estado toda la noche y no han grabado nada? Yo solamente por la parte que me toca, y voy a llegar hasta un punto, no voy a hablar de más, pero por la parte que me toca, este servidor ha estado experimentando en Ávila, en un palacio, con los compañeros. Obtuve el permiso de investigación, lo obtuvo un servidor, el permiso de investigación para un castillo y un palacio, ese fin de semana, viernes y sábado. Y nos lo aceptaron, fui el responsable de las llaves, hicimos una experimentación en el castillo, hicimos otro en el palacio, y en el palacio te puedo decir que la persona más callada del grupo, esto lo cuento en el canal que tengo, y de tú a tú con Daniel Barrios, y resulta que en ese video el compañero, después de haber estado ahí con la teniente alcalde, con los profesores, hacer una sesión parafónica, no pasa nada, te lo voy a decir muy breve todo, ¿vale? Me voy abajo, nos vamos a echar un cigarro y despedirnos de estas personas. Voy a coger una cartera, se la doy le pido al compañero que vaya a por mi cartera, la mochila arriba, donde estábamos, y para no alargarlo más, resulta que subiendo él solo, no habíamos obtenido ningún registro parafónico, hay que decir la verdad, pero subiendo él solo, fue a coger mi mochila, abrió la mochila y cuando fue a coger mi cartera escuchó un movimiento en el otro ala de la mesa. Cuando escuchó el movimiento, señaló con la linterna y vio a un niño. Vio a un niño así, agazapado y escondido. Le enfocó con la linterna y vio cómo ese niño se inclinó, se puso de pie y se puso a correr. Lo enfocó con la linterna, esto a las 12 y pico de la noche, ¿eh? Lo enfocó con la linterna, un sitio cerrado, llaves, vallado, todo. Lo enfocó con la linterna y vio esos 4 o 5 metros cómo corría, en carne y hueso, pero como pálido blanquecino y a modo fracción, a modo película, cómo corría 4 o 5 metros. Y ya cuando fue consciente, David se llama, cuando fue consciente de ser consciente de lo que había vivido, le entró el estado de pánico y se bajó escaleras abajo corriendo. Y ahí es donde ya las chicas estas de esa población, las profesoras, dijeron: perdona Daniel, a vuestro compañero le ha pasado algo, pues bajando las escaleras casi se mata. Vamos para allá y le empiezo a tocar así en plan circular en la espalda, digo: ¿qué te pasa? Tal.
La gente muy respetuosa se separa. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Se separan, le dejamos respirar y cuando se relaja un poco, nunca se me olvidará en la vida. Me coge, me mira así y me dice que he visto un niño, tío. Digo, ¿cómo? Dice, he subido, me ha pasado esto y tal, lo mismo que te he contado al inicio, que os he contado al inicio. Pero es que, José Luis, esa noche, sin saber ya qué hacer a las 5 de la mañana, de tantas pruebas, sí saltó un sensor de movimiento, sí escuchamos voces, en directo, un poco, sonidos extraños, pero sobre todo hubo registros parafónicos. Pero luego ya por la noche, a las 5 menos tanto de la mañana, llegó a tal punto que no saber qué hacer, les propuse al grupo, chicos, ¿por qué no hacemos una cosa por muy absurda que nos parezca? ¿El qué? No llevábamos en ninguna parte de la madrugada, de la noche y madrugada, sugestionados en ningún momento de que David había visto un niño. Pero en esos momentos ya, al no saber qué hacer, me puse a los compis. Digo, con lo que ha pasado al principio de esta noche, ¿por qué no jugamos al escondite? Todo apagado. Joder, que esto fue emocionante, José Luis. Apagamos todo. Estamos en el rellano de las escaleras para abajo o de entrar a la sala de ponencias. Y pido que apaguemos las luces. Me pongo en una mocheta, en un pilar, y digo, ya tenía pactado con ellos, que voy a contar hasta 10 y todos en silencio absoluto. Ahí no se estaban ya trabajando ni videocámaras, ni grabadora digital, ni nada. 1, 2, 3, contando al escondite, y 10. Venga, que voy a buscaros, a ver dónde estáis. Me quedo quieto, todos estaban quietos al unísono, y empezamos a escuchar. Esto no lo he contado nunca, así hablando cara a cara, de tú a tú. Y empezamos a escuchar. Pa, 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 pa. Pasos cortos, continuos, escaleras hacia abajo. Era un corretear, José Luis. Pa, 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 pa. Un palacio, un eco que desprendía el bajar las escaleras estando todos calladitos, quietos, que tú sabes lo que es pasar 10 segundos, encender las luces y personas, compañeros con 40, 50, 55 años, 30 años, todos con la sonrisa aquí, con cara de críos. ¿Lo has escuchado? ¿Pero habéis escuchado eso? Sí, era un niño correteando. O sea, ¿cómo decirlo? En ningún momento se grabó con videocámara, en ningún momento con videocámara con grabadora digital. No hay nada registrado. Pero ese regalo que nos dieron a las personas que estuvimos ahí, mira, Carpe diem dijo lo siguiente: cuando sale este tema a tratar entre compañeros, especialmente con quien más hablo, sobre todo de todos, es mi amigo, mi mano derecha, Raúl Gil, un beso y un abrazo de aquí, pero cuando hablamos de eso estando en persona, si nos ve la emoción, la sonrisa que tenemos de recordarlo, que me da igual poder publicarlo, el que hemos escuchado cómo bajaban las escaleras claramente, que no han hablado con nosotros, no hemos visto el fantasma delante, pero eso, correteando, que lo escuchemos todos al unísono, y lo que le había pasado a un compañero al principio, que es lo más gordo de todo, que haya visto una auténtica fantasmogénesis y que horas posteriores nos den el regalo a todos para, personalmente, creo que nos confirmó a todos que había una entidad de un niño ahí con nosotros toda la noche. Eso, José Luis, no tiene precio. No había ningún sensitivo en el grupo. Si nos vamos al tema que estábamos tratando, no tiraron ninguna piedra, no hicieron nada, pero que todos, si éramos 7 personas, que todos escuchemos esos pasos tan sumamente claros, como otros tantos casos que hay, como voces en directo que hemos vivido, voces claras. Pero si te das cuenta, en la mayoría de las ocasiones, hablo por mí, no sé tú, tu experiencia o lo que hayas hablado con los demás compañeros y amigos, pero por mi experiencia, las cosas más reseñables, las más claras, auténticas, las hemos obtenido sin haberlo podido grabar. Es lo que te estaba diciendo, Dani, que Eso es.
parece que se ocultan de las cámaras y de los micrófonos. Sí, Nosotros tuvimos Jerez haciendo también una investigación en el Palacio de Flamencología de Jerez y llevamos también las cámaras, llevamos todos los sonidos, los rayos de movimiento, todo allí preparado. Nos dividimos por el Palacio de Flamencología, cada uno nos pusimos en un sitio oscuro para ver si escuchábamos ruido y demás. Total, allí no pasó nada. Y decía que allí es un sitio, digamos, muy caliente, que se escuchan pasos, se escuchan golpes. Bueno, pues ninguno escuchamos nada. Bueno, pues ya cuando ya terminamos todo el mundo y estábamos en el patio de abajo. Yo me salí para afuera con otro más para fumarme un cigarro y en la misma escalera había un aplique y ya las cámaras estaban todas recogidas y demás. Había un aplique en la escalera. Bueno, pues tú te puedes creer que el aplique salió despedido de la pared y bajó los escalones, pum, 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 pum y pum. Pues el Adri y todos los que estaban allí se quedaron flipados. Y no lo pudieron grabar porque es que era un aplique que estaba empotrado en la pared y salió despedido y se cayó por la escalera escalón a escalón. Pum, pum, bueno. y no se pudo grabar. Bueno. Fue lo único que sucedió en el Palacio de Flamencología. Bueno. Con tantos y tantos años, que allí han pasado muchos fenómenos, porque allí contaba el director del palacio, que aquello era ante un palacio de Villavicencio, y dice que fue una vez una limpiadora. Y resulta de que por allí, por la parte de atrás, había como especie de unas caballerizas, había cosas de cuarto de baño y tal. Y entró esa limpiadora, y esa limpiadora era sensitiva. Y dice, aquí hay un espíritu que está encabreado, que está furioso. Y cogió ella un pelo largo y hizo con un anillo, hizo un péndulo. Y dice que aquello empezó a dar vueltas. Y dice la muchacha, aquí se ha cambiado los azulejos del cuarto ese. Y salta el director y dice, bueno, ¿y tú cómo lo sabes? Dice, porque me lo han dicho. Y están cabreados porque había cambiado los azulejos del cuarto del lado. Y dice que el péndulo eso empezaba a dar vueltas y era un pelo de la muchacha con un anillo. Fíjate, pero el péndulo se movería, sería una manera de trabajar en su forma de tratar para intentar interactuar, pero claro, se lo decían, no se lo decía el péndulo, no iba haciendo. Me cago en la más, yo qué sé, yo no lo entiendo. Y dice, vamos, el director no lo contó a nosotros, asombrado, porque ya te digo, estas cosas que suelen pasar, el que no está acostumbrado a verlas, pues la verdad que se queda sorprendido. Qué bueno. Pues sí. Y sin embargo, nosotros estuvimos allí horas y horas y horas en el Palacio de Flamencología y no nos pasó absolutamente de nada. De nada. Y cuando ya teníamos todos los bárculos recogidos, hace el aplique, ¡pum! Y ese aplique como salió de la pared, chiquillo, y rodó todas las escaleras, ¡pum, pum, 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 pum! Fíjate. Por eso te digo que los fenómenos paranormales, yo creo que es como la experiencia de los ovnis. Cuando tú te coges solo, cuando tú dices, uy, pues vi un ovni, pues vi esto, pues vi lo otro. Pero bueno, pero en masa, en multitud, muy pocas veces. Yo creo, José Luis, que el fenómeno, la causa paranormal es tan inteligente que da ese regalo a quien quiere, cuando quiere y como quiere. Eso es lo que yo diría. Sí. Y para terminarlo, te diría en este caso que lo que te he contado del Palacio, al año siguiente se pusieron en contacto conmigo por unas partes, ayuntamientos, etc. ¿Y sabes quién es el niño ese? Fue Cuarto Milenio. Yo sé cosas, pero no voy a contar. Cuarto Milenio estuvo y no estuvo nada. Nada. Yo bueno, es que no quiero hablar de más, pero vamos, que lo
Lo vi y no pasó nada en el enclave. Y fíjate qué regalo nos dieron al primer grupo de investigación que fue un enclave, a ese enclave que se estrenó, que era el primer grupo que iba con odontología a experimentar. No iban al museo y ya está. Recorrimos todo el palacio, todas las zonas prohibidas al público, y por eso para mí es un orgullo personal tener el primer permiso de investigación en ese sitio, en ese palacio y en ese castillo. Y como para mí es un orgullo personal, al año siguiente fueron ellos, este programa televisivo, no tuvieron nada y ya está, no tuvieron nada. Pero nosotros el año anterior sí vimos eso. Y aquí no se trata de ser conocido ni nada. Yo creo que le dieron el regalo a quien quisieron darle el regalo y nos lo dieron a nosotros. Y orgulloso me siento. Pues sí, es que es así. Lo de la historia puedo contarte. Lo que no puedo contar es más historias por otros lados. Pero el niño, ¿se sabe quién es el niño o no se sabe quién es? Es lo que te iba a decir. El niño era de un conde que a la edad de 11 años era un infante, vamos a decir las cosas bien. Era un infante de la Casa Real, y para que te hagas la idea, murió con una enfermedad con 11 años, y ese niño luego a posteriori nos contaron de que han visto a un niño allí en ese palacio, y han visto luces encendidas en el palacio a las 3, 4 de la mañana. Los vecinos han visto sombras pasar, siluetas por las ventanas, cuando estamos hablando de que la seguridad es un jefe de mantenimiento, pero no hay vigilancia de seguridad, pero está dentro de una finca que eran los guardeses de antaño, esa familia, y ese palacio para mí es un orgullo el saber la historia del niño, o leyenda, cada uno que interprete lo que quiera. Pero es que hasta el pomo tiene significado con el tema del niño, y el pomo de la puerta, quiero decir, una otra historia, pero para no mezclar, por decirlo de una forma, José Luis, ahí, en una época, hace siglos, falleció un niño, y yo no puedo afirmar que sea ese niño, pero que la edad de 10, 11, 12 años sí oscilaba a razón de lo que visualizó el amigo David. Es que ha visto una fantasmogénesis claramente, es que ha interactuado, es que no voy a decir espectro como antes hemos explicado al principio de los principios, es que fue una fantasmogénesis puesto que se inclinó y le miró a él. Esa interactuación, vale, no habló con él, no tal, pero se vio que era una fantasmogénesis puesto que era inteligente el ser. Como el caso que te conté al principio, ¿no? Claro, entonces, a razón de ese caso es lo mismo, solamente que se fue 5 metros corriendo, y a modo película le vio cómo corría, pero la causa era inteligente porque se inclinó, se levantó, ya me han pillado, le veo y me voy corriendo. Pero luego esos pasos correteando cortos, madre mía. Hablo por lo que yo he visto, pero es que creo totalmente, firmemente en esa persona. Y creo que ya que todos teníamos la espinita de esa noche de lo que ha vivido David, creo que lo que quiera que haya allí corroboró que no estábamos solos gracias a esos pasos, esos correteos continuos al final de la investigación. Fue muy emocionante, de verdad. De los que te sientes totalmente satisfecho de los kilómetros, de ir gratuitamente, de gastar gasolina y quemar gasolina e ir a sitios y todo el tiempo que se dedican, no como otros reporteros que van gratuitamente y ya está. Es increíble, de verdad. Pues mira, hablando de estas cosas, nosotros en la ruta llevamos el caso de un chiquillo del hospital de Jerez que juega a la pelota. Digamos, en el hospital de Jerez, antiguamente lo que era cardiología, sí, pues ahí metían a los niños que estaban ya, digamos, con fase terminales, ¿no? Entonces su padre, antes de que el niño falleciera, pues le compró una pelota. Le compró una pelota que el niño, el pobrecito, no pudo llegar a jugar con ella.
Bueno, pues una noche estaba una señora allí vigilando, digamos, un paciente, un familiar suyo, Sí. y tú sabes que los hospitales, las máquinas de café están al final del todo. Bueno, yo creo que tú estuviste en esa ruta y lo contó Adrián, el caso del hospital, del Recuerdo niño ahora del mismo, no te voy a hospital. engañar, porque son Bueno, pues, te lo voy a resumir unas cuantas bastante. te lo voy a resumir. Total, que esa mujer eh, escuchó y vio al niño jugando a la pelota a las 3 o a las 4 de la mañana. Y a la mañana siguiente dice, mira, que yo he visto por aquí un niño jugando con la pelota a las 3 o las 4 de la mañana. Y dice, miró a la amiga suya, a la enfermera suya, y dice, sí, no eres tú la primera que los has visto. Si aquí hay más gente. Y vengo a referirte porque yo tengo una sobrina mía que tuvo meningitis cerebral. Y total, que se cerró, estuvo bastante grave, estuvo en la UCI, cuidado intensivo. Y las casualidades, estaban aquí en mi casa, ella no sabía nada de la ruta, ni ella sabía del niño de la pelota, ella no sabía nada, sino que el padre de ella, que es cuñado mío, pues le había dado un infarto. Y hablando dice, bueno, mi padre te ha contado si ha visto el túnel, ha visto... Digo, mira, a mí tu padre no ha visto el túnel, ni ha visto las luces, ni ha visto nada. A mí me ha dicho que él perdió la conciencia y ya está, le dio el infarto. Con la suerte de que lo cogió allí en el hospital. Pues sí. Y dice, pues, ¿tú quieres que te voy a contar una historia? Dice, ¿tú sabes qué me pasó a mí en la UCI? Cuando estaba yo en la UCI, digo, ¿qué te pasó? Dice que yo vi una sombra pasar por al lado mía con una pelota. Qué bueno. Digo, ¿cómo? Qué bueno. Digo, que tú viste una sombra. Dice, sí, era la sombra de un niño con una pelota. Digo, pues ya está. Vamos, ella no sabía nada. Digo, pues tú estás corroborando la historia que cuenta la Adri, que no es mentira. Y además, que muchas personas que han ido a la ruta son personas que también son enfermeras y demás, y lo han contado ellas mismas, que es verdad que han visto a ese niño con esa pelota. O sea, que ese alma se ha quedado impregnada allí en el hospital. Qué bueno, qué bueno. Pues sí, qué bueno. pues sí. Qué bueno. Hay caso para regalar. Hay un caso muy parejo también en la periferia madrileña, en un hospital, que pasa lo mismo. Pasa lo mismo, muy parecido, sin pelota, pero ven a un niño, hasta ahí puedo leer. Es que no puedo comprometer a la persona que trabaja ahí, ¿vale? La enfermera, pero sí, ni le he pedido permiso para ello. Entonces, cuento hasta donde puedo. Trabaja en la periferia madrileña, en un hospital, y en ese hospital ven a una niña vestida de blanco, no lleva pelota, va vestida de blanco, y los enfermos resulta que, pero no son críticos, no son que, no me salen las palabras ahora, pero vamos, que no es que estén en la clásica sala, como se llame, paliativos o como fuere, pero que vamos, que ya no es que estén ahí y de ahí ya no van a salir. Sí, que no es tan fácil terminar. Efectivamente. No están en fase terminal y hay personas que han visto a esa niña vestida de blanco. Y al ver a la niña vestida de blanco, se le han comentado a las enfermeras, oye, ¿y qué hace aquí esa niña? ¿De quién es familia? ¿A quién? ¿Qué niña? Lo han contado, otra persona más de lo mismo, otra persona más de lo mismo, y se han dado cuenta de un detalle, y al final, al cuarto o quinto enfermo, se han dado cuenta los enfermeros que a la hora de ver a esa niña de blanco, quien lo ha contado, el testigo, en menos de una semana ha fallecido. Y, aunque no estuviese en fase terminal, que solamente iba para una cosa básica, por decirlo de una manera, le diese un infarto, le diese lo que fuere, en menos de 7 días esa persona ha fallecido. Y esto no es una leyenda urbana, esto es de una persona que es de absoluta confianza. Joder, qué fuerte, ¿no?
Es que me lo has recordado, me lo has recordado. Sí. Muy fuerte tú. Lo que pasa es que hay cosas sí. que me han dicho, ha dicho el otro, ha dicho tal, y a mí eso no me gusta. Por eso tú sabes el proyecto que yo tengo entre manos, que tiene que ser con nombre y apellidos. Sí. Los anónimos no me gustan a la hora de hablar. Es muy interesante lo que estás mencionando, lo del niño de la pelota. No lo recordaba, no te voy a engañar, pero es que en honor a la verdad contáis muchas cosas y muy seriamente las contáis, pero claro, va pasando el tiempo y se me van escapando cosillas, pero que interesante. Es que lo que pasa, Dani, lo que pasa es esto, de que nosotros nos vienen contando estos, digamos, estos casos, y la verdad que cuando la gente lo corrobora y te dicen que sí, que lo han visto más de uno, pues dice, coño, que esto es verdad, que esto no puede ser mentira. Si lo ve uno solo, vale, pero que lo vea ya tanta gente, pues ya te llama la atención, ¿no? Es como el caso que esa enfermera, al que se le presente esa niña vestida de blanco, a los 7 días fallece. Vaya, por Dios, vaya. Se dieron cuenta que había fallecido uno, había fallecido el otro, y oye, pues a mí me había contado este señor lo de la niña vestida de blanco. Ah, pues a mí también tal. Pero qué raro que había fallecido esta persona cuando no estaba digamos que todavía no estaba para morirse. Por eso, y otras sí lo habían visto lo mismo la noche anterior. Entonces van juntando y al final pues dan con ello. Me gustaría, no te quiero destripar las rutas, ¿vale? Vaya por delante. Pero es que recuerdo así reseñables de todo lo que contabais. Recuerdo, pero no recuerdo lo que contabais, la verdad. Pero me gustó mucho en la parte cuando estábamos en lo que era una iglesia, como en el lateral de donde la plaza. En una iglesia estábamos así apoyados todos en la acera, en la pared, y era una calle muy estrechita. Y ahí contó una historia que me gustó Adrián. Pero luego, sobre todo, en una zona donde se hicieron fiestas, que era una persona de alto poder, esquina, cuando vas por la calle, cuando entras a esa calle, está a la izquierda y hace otra esquinita y ahí hay una edificación de 2 plantas. Y era de una persona de alto poder adquisitivo, y que ahí montaban fiestas o algo, y es que, qué pena. Era un caso que me gustó mucho. El Pantera, ¿no? Puede ser, sí, que la mencionas al principio y me ha sonado. Sí. Esto era, ¿cómo era? Da igual, no hace falta decirlo. Bueno, es que no me acuerdo muy bien. Yo sé que el apellido es de la Riva, era de los Domé. Y ese era el Pantera. Y exactamente. Y ese hombre hacía allí. Los Domecq, efectivamente. Exactamente, era uno de los primeros. Porque el primero, como contó bien, como tú sabes bien que contó Ladri, que ese pobre murió con la cabeza que se estaba con un, digamos, una fiembrera de agua caliente que se había quemado él, y a consecuencia de las quemaduras murió el primer Domé. Y entonces ahí, en ese hospital, que eso era antes un hospital. Eso es. Eso era antes un hospital. Entonces ahí el Adri te cuenta lo del niño de la pelota. Pero ahí eso después fue el palacio de José Domé de la Riva, que era el Pantera de Jerez, que era una persona muy adinerada, donde allí hacían fiestas, venía gente de todas partes de España. Él corrió en el circuito de Le Mans porque le gustaba mucho la velocidad. Hizo Madrid, hizo Jerez-Sevilla en 6 horas en aquel tiempo, con aquellos coches. O sea, era un amante de la velocidad. Y esas carreteras. Exactamente. Y él tenía un león que se llamaba Nerón. Y él se paseaba por allí por el barrio con su mayordomo, con su copa de vino, ¿me entiendes? Y era un famoso Jerez. El Pantera era, digamos, uno de los últimos hombres más famosos allí en Jerez. Y ese palacio fue suyo, que ya está cerrado, por desgracia, eso ya está abandonado. Y ahí fue donde tú dices que contó la historia del Domé. Fíjate. Sí. Es que son historias que es a lo que quería llegar yo al inicio, que no es todo para psicología, o si vamos al campo, todo ufología.
sino que fueron muchos casos diversos, pero que se hace muy amena la visita. Bueno, no quiero robarte más tiempo ya, José Luis. Para la primera charla que tenemos, creo que ya... está bien, ¿no? Jolín, que sí está bien. ¿Qué más quiere? Hemos sido nosotros, he pedido naturalidad, como siempre pido a todos los invitados, y te has abierto y da gusto cómo te explicas. Así sí. Sí, el que da gusto cómo te explica eres tú. Déjate. Que de verdad, si quieres, solamente quería hacerte una pregunta y luego ya comentarte otra cosa rápida, pero la última pregunta que te quería hacer, además de lo del viaje astral, por tu experiencia personal, ya hemos hablado de muchísimas cosas, pero que tú recuerdes, sea de tu infancia, sea de tu adolescencia, sea de hace 2 semanas, pero además de ese viaje astral, si te dijesen, como te voy a decir, cuál es el día que has sentido miedo por algo a lo desconocido, o que hayas vivido el fenómeno paranormal más reseñable de tu vida que nunca podrás explicar, que no le sacas explicación, ahí incluyo el viaje astral, ¿vale? Pero tenemos un preferente o un segundo que creas que sea reseñable, que te apetezca compartir. Bueno, aparte de esas cosas, yo vivía, a lo primero, cuando yo me casé, vivía en una casa de vecinos, muy antigua, y la verdad que allí sí veía yo muchas sombras, Dani. ¿Sí? Allí veía yo sombras que cruzaban, digamos, la puerta. Y ahí pasaba un poquito de miedo. Pero a raíz de ahí, ya cuando yo me vine ya viví aquí al piso, ya no, quitándolo del viaje astral, poco más. No he tenido experiencias desagradables de dormir malamente o de yo sentirme yo qué sé, no he tenido experiencias malas, digamos. En la cama no has sentido nunca nada, ¿no? Es que antes he sonreído cuando lo has contado, lo de las sábanas de tu amigo, porque eso hay que vivirlo. ¿Has vivido alguna cosa? La verdad que no. Nada, ¿no? Yo desde luego no. Y te honra. No lo he vivido. Te honra reconocerlo. Sí, no. Entonces, en la primera casa es que sentías una carga, sí, ¿no? Una carga. Sí. En la primera casa sí. Vamos, yo es que lo veía, yo veía la sombra, y cuando tú estás acostado y haces así y vuelve la cara y dices, coño, ¿qué ha pasado por ahí? Ve esa sombra que se esconde. Eso sí lo he vivido yo. Qué Pero bueno. aquí ya en esta casa, con mi amigo, él sentí que esa persona que se hunde el colchón para abajo, como una persona que se sienta, yo qué sé, andando por lo alto de la cama, tirando de la sábana para abajo. Esas son experiencias que yo creo que son personas especiales, que tienen esta oportunidad de sentir esas cosas, porque yo no la he tenido. Mira que lo intento, pero por mucho que lo intento, poco sale. La verdad. No, es que tengo que responderte, macho, porque es que si no, no somos nosotros. Lo de la cama, lo de que se te baja el colchón, he tenido la suerte de vivirlo, porque para mí es un regalo. Por eso anda, pues mira. Y eso hay que vivirlo, es emocionante. Es que hay que vivirlo, es que no sé cómo explicarlo. Pero bueno, pero es que es lo que yo te digo, pero Dani, tú lo cuentas y tú te emocionas. Pero es que mi amigo, el Manuel, lo cuenta como una cosa normal. Digo, pero Manuel, ¿tú cómo me estás diciendo que la cama se hunde, que te echan la sábana para abajo y tú te quedas tan tranquilo? Y yo, porque yo no siento miedo, yo siento una paz, a mí no... Cada uno como es, ahí tengo que defender a tu amigo. Cada uno como es y Macho, y lo expresa como lo siente. Ya igual. Está. Que te sorprende, lo entiendo, pero a ver, yo sentía que lo que quiera que fuere no era negativo. Entonces por eso lo mismo sonrío y no lo pasé mal. Pero yo hay cosas que he vivido que sinceramente eso es, por decirlo de una manera, es como en una experimentación, una investigación de campo, donde fuere. La realidad
y esto te lo digo a ti y se lo digo a todo aquel que quiera ver esto el día de mañana, la realidad 100% para mí supera la ficción. Lo tengo clarísimo, clarísimo. Cuando tú escuchas una voz en directo en un hospital, Viana de Cega, Valladolid, y escuchas, y termino con esto, y terminas, vas caminando con la linterna, vas caminando en un pasillo gigantesco, José Luis, y de repente escucho aquí en el derecho: hola. Oigo claramente: hola. Cojo, me quedo quieto, miro para atrás y le digo al compañero: sí, dime, Ramón. Esto lo he dicho ya en muchas ocasiones, de que lo dije en Alfaz, lo dije, me sacó a la palestra don Pedro Amorós en Alicante, en Alfaz del Pi, me sacó a la palestra para que lo contase allí en el simposio, y lo conté como lo voy a contar ahora. Cojo y atento o atentos a mi pregunta. Escucho el hola y digo: sí, dime, Ramón. Pero digo sí, dime, Ramón. No digo lo que me ha dicho. Lo que he escuchado, mejor dicho, perdón. Claro. Digo sí, dime, Ramón. Son momentos en tu vida, en décimas de segundo, que no sabes explicar el por qué. Igual que tú no sabías en tu antigua casa esas entidades que para ti no eran positivas, pero anda, me decanto a lo que siempre te he dicho desde el inicio. Aunque no sepamos darle una explicación lógica, sentías, la palabra sentir. Sentías que había entidades negativas o una carga emocional negativa, por lo que fuere, pero sentías, percibías. Bueno, pues volviendo a este caso, con Pedro allí lo cuento y digo, oigo el hola y digo, sí, dime, Ramón. Y Ramón coge el segundo y dice, no, ha sido el compañero del otro grupo. Íbamos 2 grupos, 5 y 5, por ese pasillo. Un servidor, el primero. Dice, sí, dime, y dice él, Ramón, dice, no, ha dicho hola el compañero del otro grupo. Y nos quedamos así mirando y dice, ya quietos todos, dice, no, ha sido mi compañera, la que va detrás mía, del otro grupo. Y dice ella, no, ha sido vuestro compañero. Y dice el compañero, no, que ha sido tal. Así, hasta el 10º. El 10º no había ningún 11avo. Todos escuchamos al unísono, las 10 personas que nos encontrábamos, que nos hallábamos allí en el Viana de Cega, en el pasillo central, todos escuchamos hola. Y desde el primero hasta el último, todos dijimos voz masculina, oído derecho, hola. Todos. Vaya, por Dios. Voces en directo, no es solamente todos psicofonías. ¿Y dónde fue eso? Viana de Cega, en Boecillo, Valladolid. Ajá. Yo creo que... Qué fuerte, ¿no? Sea esa entidad de allí del enclave, sea un ser acompañante de cualquiera de nosotros. ¿Y todos? Todos. Vaya. Para ello, el primero, se lo pregunté al compañero, a Ramón, sí, dime, y ya desde el sí, dime, él fue el segundo que dijo, no, ha dicho hola el compi del otro grupo. Iba el tercero. El tercero dijo, no es mi compañera que ha dicho hola, así, pero que luego hablando entre todos, aunque habían chicas también, que luego hablando entre todos, que es verdad, que era una voz grave, y lo que estábamos 100% era una voz grave, oído derecho, hola. Vaya, por Dios. Pero no era en una estancia o el eco en un pasillo, que no, que estamos hablando ya de altas horas de la madrugada y no estamos hablando de que el eco, la reverberación, el viento, se haya podido escuchar un hola y nos haya confundido. No, es que estamos hablando aquí, donde tengo estos cascos, estamos hablando aquí, hola. Eso es una voz en directo clarísima. Y reitero, no es todo que el investigador, el experimentador, coja toda la aparatología, que está muy bien, ¿de acuerdo? Pero que se vaya a un enclave y venga, a captar 100 psicofonías o 3 psicofonías, vamos a publicarlas en las redes sociales y aquí somos investigadores. Que no, que me llames egoísta, no. Pero yo sé lo que vivo en los sitios y no tiene precio, José Luis, no tiene precio. Qué fuerte, bueno, Dani.
Eso hay que vivirlo igual que tú has vivido, igual que tú has vivido ese viaje astral, que yo sepa no he vivido ninguno, pero sí me gustaría vivir un viaje astral como tú y con Ya ves, un final feliz también, por supuesto. pues sí. Qué bueno, emocionante. Todo, el misterio abarca muchos campos, no solamente una grabación. Fin, no. Me parece muy bonito lo que hacéis, de verdad, esas rutas del misterio, muy interesantes. No es un cumplido, de verdad te lo digo, creo que ya nos vamos conociendo. Muy interesante el lado oculto, las cosas que presentáis, es un gran trabajo, tiene mucha dedicación, es muy laborioso y de mi parte darle un fuerte abrazo a Adrián, aunque ya hablaré yo con él, aunque nos whatsappeamos y tal, pero hoy estamos cara a cara de tú a tú y yo. Y dáselo, por favor, un abrazo a Adrián, otro fortísimo abrazo a ti. Y pues nada, pues igualmente ha sido un placer que me haya invitado, que también estás tú haciendo una labor muy laboriosa y que veo muchos programas tuyos de tú a tú y que yo espero vernos lo antes posible. Si no es por aquí, pues haré por los madriles, cuando se pueda. A ver si nos dejan con la pandemia hecha. Eso es. Muchísimas gracias. Un abrazo. Luis, te voy a decir la última, porque te he dicho antes que te voy a hacer una pregunta y luego te voy a comentar una última. Porque veo que si no, no terminamos y le damos bien a la sin hueso tú y yo. Lo que te quería decir ¿quieres un minuto, lo que tú quieras, 2 minutos o nada? Lo que te quería preguntar, ¿quieres dar a todo aquel que quiera iniciarse en la parapsicología, en la ufología, en el misterio en general, por tus tablas, tu experiencia, lo de la radio, lo que estáis haciendo en ese programa tan chulo, ¿quieres dar algún consejo a las personas que puedan vernos o escucharnos cuando lo pase por iVoox también? ¿Quieres dar un consejo gracias a tu experiencia? Yo diría de que todo el amante que sea del misterio, que si se van a dedicar a esto o les gusta esto, que lo haga, digamos, formalmente, que no se vayan por la fama, que no se vayan por el dinero, como hay muchos, sino que sean honestos, porque esto no, tú sabes, igual que yo, que de esto no se vive, esto es afición, nada más. Entonces, el que se dedique a esto, que por favor, que lo haga de lleno, que se abra al público, que cuente su experiencia, que la viva y que sean honestos con todos los oyentes, porque los oyentes estamos aquí para eso, para darle voz a las cosas que contamos. Totalmente de acuerdo. Me lo he pasado muy bien, ha sido yo igual. muy ameno, por lo que estuvimos allí en persona y luego esa media hora solo cuando ya acabó toda la charla. La vibración fue lo que estoy viendo hoy, que daba gusto hablar de tú a tú y he aprendido mucho gracias a ti. Y yo igual que a ti. Y gracias, hombre, es un honor que digas eso. Pues sí. Y que gracias a ti finalices con este consejo tan serio y profundo. Creo que nos vendría muy bien a todos los experimentadores o futuros experimentadores. Un fuerte abrazo, José Luis Montes. Igualmente, cuando quieras, Dani. Aquí estamos para hablar. Igualmente. Muy buenas noches. Adiós, buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.